Vaya tema, ¿eh? Muy buena, Jen. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy vamos a continuar con las aventuras de Durin en Dragon Age The Veilguard, que dice Anubis. Por cierto, buenas, Saru, ¿cómo estás? Juanchu, también por aquí. Juancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy un decepcionado de esta entrega y ni la pienso comprar. Vengo jugando desde el 1 y no lo pienso probar. Pues mal por ti. Juan Cáceres, no sé qué es eso. Un bicho random. Ahí está. Buenas. No sé qué es eso. ¿Qué emote es este? No sé qué es. Un bicho con una cosa encima de la cabeza. ¿Vale? Dato muy revelador por parte de Juan. Ahí está. Sin más. Vamos a darle caña. Hemos venido a jugar. ¿Acabaremos hoy el juego? Sinceramente lo veo difícil. Pero, viendo cómo se va desarrollando la historia, o sea, la mayoría de misiones de los compañeros seguro que nos las pelamos hoy. Eso es así, ¿vale? La cuestión es si nos petremos todas y por lo tanto podremos ya meterle caña al final del juego, o si nos quedará un último directo para el final del juego, el cual sinceramente quedaría mejor, porque como sabéis, este es el 9º directo del juego. Y para que quede más redondeado, ¿no? Pues acabarlo con el 10º sería como lo más épico, ¿no? Pero bueno, veremos a ver si es así o no. Yo lo siento por Juan, la gente como Juan, que no jugó Dragon Age 2 porque le decía a la gente que era mal juego. Y seguramente Juan acabó jugando Dragon Age 2 y dijo, hostia, pues la gente decía que este juego era malo y tampoco es para tanto, ¿no? A lo mejor Juan de aquí 20 años digas, buah, tío, voy a jugar al Belgar a ver qué tal. Y dirás, pero ¿cómo no jugué este juego en su momento? ¿Por qué fui tan subnormal? Pero ya sea tarde, claro. En fin, vamos a darle caña. ¿Tenemos alguno con quien hablar? ¿Por aquí? No. Vale, lo dejamos justo, si no me equivoco, para darle caña ya a la misión principal, ¿no? Ahí está. Tras la devastación de Weishaupt, el equipo debe buscar la forma de derrotar a los dioses antes de que corrompan a todo el mundo, ¿vale? Y en este caso, tenemos que ir al cráter de Arlazán, ¿vale? Para salvar a los doresianos secuestrados, ¿ok? Vamos para allá. En principio va a ser una zona nueva. Tengo que ir con neve obligado. Vale, pues voy a ir con Harding de segundas. ¿Qué te parece? ¿Qué te sembla? Bosque de Arlazán, cráter de Arlazán. Pues ya te ha quedado claro que estamos en Arlazán, ¿vale? Los Venatori, cuidado. Well, they're waiting for something. There's talk of a sacrifice. Do they mean the clan? They mean the clan, don't they? Well, the tracks suggest the captives are on the other side of the clearing. You'll have to go through the crowd. Tendréis que atravesar la multitud. No me jodas que hay que infiltrarse.
Espera, atravesarla. Será una buena pelea. Creo que... A ver. That's a lot of them. It'll be a fight for the ages. No fighting. You'll get us all killed. Estoy constipado, ¿vale? Lo digo por... Os voy avisando. Some disguises. Estoy constipado. Intentaré a ver si me da tiempo a mutearme cada vez que estornude, que lo voy a hacer, seguramente. You'll fit right in. Y espero no sacarte los mocos aquí a lo loco, ¿vale? Tengo que preparar un papel, I'll go with the veiled por si acaso. jumpers. We'll try to keep the escape routes clear. Get the Dalish and get out of there. And please, try not to stand out. Vale, se ve que nos tenemos que infiltrar. Chavales. También te digo una cosa. Llevamos todo el juego pegándonos de hostias con los Venatori, entre otros. ¿Tú crees que no tendrá una descripción física de nosotros y por lo tanto no deberíamos taparnos también la cara? Como llevan ellos tapado la cara, de hecho. Ellos llevan máscaras y capuchas y demás. Nosotros vamos a ir a pecho descubierto, ¿no? En plan, me vengo a infiltrar, pero... They'll be close, but it's safer to move in small groups. Es más, ¿alguno de vosotros ha visto a enanos Venatori? Pregunto. Porque yo he estado jugando todo el juego y no existen enanos Venatori. Van a ser Harding y yo los primeros enanos Venatori de toda la historia de la humanidad de Tedas. De Tedas y de la humanidad, de los elfos y de todo el mundo. Entonces vamos a ver si cuela. Yo diría que no va a colar. No debería de colar. Pero vamos a ver si cuela o no. Thought I saw someone in the trees. Strife and the veil jumpers. I thought I saw that too. Good to know they're watching over us. Vale, se ve que en los árboles están viendo a ver cómo manejamos la situación. A ver cómo va hoy YouTube, porque sabéis que ayer hubo algún problema, problemilla que otro. No sé si irá mejor. Esperemos que sí. Tangled in my bowstring. We'll wear them as long as we don't have to fight. Este lugar es un poco random. O sea, el camino es por arriba, ¿no? ¿Esto para qué es? Para esto y para esto. Bueno, algo es algo, ¿no? Mejor esto que nada. Yo creo que no va a colar. O sea, no debería colar. ¿Vale? Mira, todo el mundo tapado. Todo el mundo. Y nosotros aquí a pelo descubierto, todo. Fun. A pecho descubierto. Don't do anything that'll draw attention to ourselves. Damn it. Hola. Buenas. Brooke, Que hijos de puta. it won't be pretty. Ay, 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 ay. Hijos de puta, chaval. Os mataba a todos ahora mismo. Pointless. Cruel and pointless. Por cierto, ¿quién decía que esto era family friendly? Pum, me acaban de explotar un animal ahí. En un sacrificio, ¿sabes? Esto es family friendly, tío. Esto es Pixar, tío. Esto es Disney. Pum, Disney en la puta boca. ¿Vale? Concentración del velo. Vamos allá. Hola, ¿qué tal? Somos los primeros dos enanos que entran en los Venatori, ¿vale? Los enanos también tenemos derecho a matar gente, ¿vale? Tranquilos. Está todo bajo control. ¿Te pareces al que llevamos pegándonos medio juego todo el rato? No, no, es que es mi gemelo. Somos gemelos. Él es bueno y yo soy el malete de la familia, ¿sabes? Me parece mucho a mí porque somos gemelos. No soy yo, claro. ¿Me suenas de algo? No, no, tranquilo, no. Si no, es que es mi hermano gemelo. Hola. This whole place makes my skin crawl. Not ¿Listos? just me then. Acordaos que los Venatori son pro-esclavistas. Son unos hijos de Putin.
Hola, señor. Who are you? We're not expecting dwarves. Lo ha comentado, por lo menos. Mira, cuidado. This is very irregular. Esto es muy irregular. Claro. Cuidado. Hostia, me han cerrado la boca, All parties have confidence in the future. Don't you agree? Now tell me, where are the risen gods? I promised my friend a spectacle. Gods. But only the Lord Elgarnon is here, and he is still preparing. Useless. Out of my way. It's Elgarnon, not Gillenane like we expected. Se viene. Intentaremos evitarlo, claro. Él sí que nos ha visto la cara, ¿no? Pero mejor si hay menos tentáculos. Así hay menos tentáculos. Qué pena, nos dio una pelea. Te la has apañado bien. That was impressive. They expect. Mira, por lo menos ha comentado que somos unos enanos. Es que es bastante regular. Coño, como que es la primera vez en la historia casi, ¿no? Pero bueno. Show them what they expect, and you don't get questions. But as I was saying, Gillenane's not here. It's just Elgarnon. Intentaremos evitarlo para no llamar la atención, supongo. Elgarnon might be here, but he doesn't know we are. But we're trying No to no creo que... He'll notice. We'll worry about that when we have to. Then let's keep moving for now. Bueno, a ver. Un momento. Porque no me he dado cuenta. Y claro, si no veo el chat no sé qué estáis diciendo ahora mismo. A ver, por esto para acá. A ver, ¿qué decís? Milton, compi. No estás compartiendo. Ay. Bueno. Ya está, ¿no? Bueno. Sigamos. Bueno, habéis escuchado, ¿no? Por lo menos, nos hemos infiltrado en un campamento venatorio, ¿vale? Eso es todo lo que tenéis que saber. Does anyone else hear that? I feel you. I see you. I know how you suffer. Come to me, and I will ease your soul. It's like a buzzing in my head. The world will not remember your sacrifice, Warden. But I see your worth. He's making promises. Hostia, ahora también hay Kunaris Venatore. He's De telling todo el me mundo, to ¿eh? protect everyone. My For hundreds of years you have mourned the loss of your dragon gods. From beyond the veil, I heard your lament and have come to deliver you from desolation. Dragon of night, I break your chains. Hear my voice and ride. Hostia puta, ¿no? I am Elgarnon, once called Lucicon, and I have returned. Me cago en... Archdemon is already fueling him. Your blood burns with the blight. You could master it, as I have. All you must do is obey me, worship me, love me, and kneel
Voy a cadetos. This magic. It's old and dangerous. Mythalinas. It's too strong, I can't break it. We've got this. Si no, se acababa el juego ahora mismo, ¿eh? You'll know someone broke his hold. Menos mal. Balara bought us some time, but we have to go. Now. Hasta luego. Bueno, se acabó la pantomima, ¿no? A pegar hostias como panes. ¿O qué? Pim pam, pim pam, pim pam. Hace lo que se nos da mejor. There are uninvited guests among you. Bring them to me. Pegar hostias y saquear. Sending the Pim pam. cult after us. Algernon is right there. We're just leaving. No. We can't touch him now that his archdemons in play. I won't risk Dalish lives. Hello. Let's go. Let's go. Hostia, hostia, hostia. Wow, lo ha esquivado, pero le he dado al del fondo, tú. Es que no le daba el tipo este, pum, para hacer esto. Nice one. Mola cuando los estampas contra la pared, ¿sabes? Y rebotan de la pared, en plan... Bla, 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 bam. Bam. Estoy intentando hacer parries, pero no pillo ni uno. No voy a parar esta... Voy a hacer parry a alguien. Ahora. Buenísimo. Behind you. Got him in position. Hey, Rook. Nice Vale. shot. Death is certain! Ya, hombre. ¿Otro? Esto es que van a... Mata uno al otro todo el rato. Ven, 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 ven. Ti. Mira cómo esquivan, ¿eh? Brutal. Lo que más me mola es que los enemigos esquivan que flipas. O sea... Ok. Pues estamos ya a full power, otra vez. Llega estos dalesianos. Y también me extraña que no venga aquí la Nine y no se integre de un toque, ¿sabes? Pero bueno, supongo que querrá divertirse un rato. Mira eso, tú. Look there. The archdemon. Does it see us? Please tell me it doesn't see us. Hombre. Está ya raro, ¿eh? Que no nos viera. Y encima ahora tenemos que pasar por ahí. Buah. Se viene. ¿O no?
On to you. Tío. Pero ¿por qué le digo que si lo tira uno y se lo tira otro? Yo tira este al vacío, pero no puedo. Cojones. Ahí lo llevas. Me llevo esto. Te robo esto. Te saqueo. Y me voy. ¿Y cómo vengo? Me voy. I want the interlopers at my feet. Your continued failure is a disappointment to your god. Holy shit. They won't back down now. What happens when they don't give him what he wants? Our lord Au. No me pinches, hombre. No me pinches. Finish it. Creo que... Es que no entiendo por qué me lo tira otro ahora, la verdad. O sea, tengo uno marcado. Le doy al 3 para que me la tire y la tira a otro, que está a otro lado, ¿sabes? En plan... ¿Y qué hay? Aquí tiene pinta de que hay cositas. Si me caigo por hacer gilipollas. Es que así voy más rápido, ¿no? Yo creo que así va más rápido. Bastante más rápido, de hecho. En fin, vámonos. El mapa este está guapísimo también, ¿eh? Vale, aquí hay una puerta. ¿Por qué ha petado eso? ¿De gratis? Hijo de puta, chaval. Aquí hay un coso de estos. ¿Por qué ha petado un barril solo pasando al lado suyo? And now dogs spawn. Of course. Why wouldn't the Venatori bring their new friends to the wall? Right on him. Your turn. Que no, joder. Nice move, bro. Voy a hacer esta y tiro este de manual en vez del otro. ¿Sabes? Bling, plong. Bling, plong. Bling, plong, bling. Vale, a ver. Hay un cristal ahí dentro sin protección. Y aquí un cristal con protección. Y vienen colegas. There's a problem.
Y el cristal primogenio tiene que estar por aquí. For the Imperium again. You got it. Finish it. Ay, mierda, puta. Hola, hola, hola. Pero bueno, pero... me han vuelto a trolear. Le han cambiado... Le han cambiado a Neve una habilidad que tenía yo equipado. Ah, no, no lo han cambiado, no lo han cambiado. No lo han cambiado, no lo han cambiado. ¿Quién me quita vida? No me estaba pegando nadie. ¿Por qué ha muerto? No me estaba pegando nadie. Y he muerto. ¿Qué cojones? Ah, sí, claro. Desde aquí, claro. Una polla. Una polla para ti. No quiero. No vais a poder conmigo, mira, mira. What happens when they don't give him what he wants? Den por culo a todos. Vale, es que lo petan ellos. Está scripteado, los cabrones. And now dog spawn. Of course. Why wouldn't the Venatori bring their new friends on a walk? They're shooting for us. Keep fighting. Your turn. Never yield. Press them further. Watch out! Quitamos esto. Saqueo esto. Pim pam, pim pam. Y esto de aquí. Me curo. Me dan. Tengo inmunidad. Me la pega todo. Me disparan cosas. Pensabais que estaba oyendo, ¿no? Pero no. Era una trampa. Nice one. Finish it. Got it covered. ¿A quién coño le he tirado esto, tío? Got it. Strength must be live. Ready when you are. Now it's your turn. Got him in position. Good hit. Now there's a nice stop. Au. Con Dios. Still standing, not bad. That one.
recuerda un poco a la banda sonora del Gears of War. Algunas veces. La verdad. Esto lo hemos petado. Epa, mira lo que hay ahí, tú. No lo he visto. Por cierto, bueno, no estoy pillando. Ese es el primer cofre que pillo. A lo mejor me he dejado alguno por ahí. Gillian lost her dragon. Might make Elganar more cautious. ¿Qué pasa, Frank? ¿Cómo estás? Por el cristal magia de sangre. No lo sé, la verdad. No me estaba pegando a nadie y he muerto. En plan, boom. Pero sinceramente no sé ni lo que ha pasado, o sea que no te puedo decir. Luego lo veré repetido. Luego lo veremos repetido. La repetición, la cámara de muerte. Ahí están los que me he saltado antes. Que les dan por culo. Me voy a ir sin matarlos. Esto no hay nada. Pues sí, espérate. No. Si salto por aquí, me desintegran. Dalish arrows. Strife and the other veil jumpers were. Mira, los otros saltadores del velo ya están por aquí, liando la parda. Esto se parece un poco al faro, también. Algunas cosas. Over there, that cage. I think that's where the Dalish are being held. Ahí están cautivos los dalisianos. Ok. You can do it. You, ¿O no? have defiled my temple and spurned the gifts I offer. You could have had a place of honor as my disciple. ¿Y quién te ha hecho que ser tu discípulo? Pregunto, Pregunto. Vale, pues me he metido por aquí por un recoveco. Y no sé si acabáramos en el mismo lado, pero tiene toda la pinta. Tengo aquí Ultimate. Tiene pinta de que acabamos en el mismo sitio, pero coño, me saltaba ahí medio mapa. Voy a ver qué hay por aquí primero, antes de avanzar. Mira, este lo han reventado a flechazos. Aquí puedo bajar para pillar otra cosa de estas. Antes de bajar, vamos a ver qué hay aquí atrás. Ahí es donde hemos saltado. Y hay un cagat. Vale. Uy, que sí, pensaba que me caía. Por el ímpetu. This way. We have to be quick before the Venatori catch up. Come on. Oh, me peté uno de estos, es verdad. Eso va a estar guapo. Eso va a estar guay. Vale, se hemos quitado los escudos.
Tío, en serio. ¿Qué le pasa a esta habilidad, tío? O sea, tira uno y la tira a Cuenca. What the fuck. He apuntado a estos y la ha tirado a los que están ahí al fondo, tú. Es tremendo esto. ¿Qué le pasa a esta habilidad, tío? Han tocado algo en el parche y ahora falla más que una escopeta de feria. Hay un parche que en teoría metieron algunas cosas de rendimiento y demás. De no sé de qué, algún bug o lo que sea. Y han roto el juego, tío. No atina las habilidades. ¿Sabes? Vale. Ahora supongo que le daré aquí. Y pasará a loco. ¿Ves? Ahora me doy la vuelta. Y aquí ahora... Y se activará. ¿O no? Actívate, A la vuelta, supongo. ¿En serio? Looks like you could use some help. We're stuck. Gate's shut and we can't open it from here. Right. Be careful. You've more Venatori on the way. Found them! To me, Venatori. Time to fight. How's it looking? Me cago en ti con las cuchilladas traperas estas que me haces, cabrón. Deja de acuchillarme por la espalda. Ratilla. Not looking good, Rook. Bueno, a ti no ni una, Me cago en Dios, chaval. No entiendes por qué un Mindundi tiene IP armadura. En plan... Le estoy pegando y se la pela, ¿sabes? Me sigue pegando él igual, no le desequilibro. Me dice, no, es que es un tío gigante que tiene IP armadura porque pesa 3 toneladas. Y dices tú, vale, tiene sentido. Pero que un mierdas de estos con espada a una mano no tenga... No lo desequilibre con las hostias, ¿en serio? ¿Sabes lo que te digo? Venga, va. Si todo el mundo sabe que te vas a activar, ya no sorprenderás a nadie. ¿Ves? Está clarísimo. Está clarísimo. Pues ahora me voy. Ahora te quedes ahí. Vale. ¿Listo? ¿Au? Deja de aquí, hombre. Y al rey de la muerte, tú. Es una estrella de la muerte.
Durísimo, ¿eh? Me sale ahí para hacer detonación. Finish it. Hostia, me comí el rayo de la muerte infinito. Perfecto. Se supone que esto es un mecha extraño, ¿no? De los Venatori. Despejamos las salidas mientras tú te encuentras. Vale, perfecto. Y es lo difícil, ¿no? Ya veo, ya. Mientras tú acabas de limpiar todo y nos quedamos aquí haciendo el mongolín. My Venatori are legion. Surrender, and I may yet show mercy. Nosotros nos quedamos aquí, ¿sabes? Con todo ya matado, mientras tú te adentras al cielo desconocido. El dios dañado de un explorador del velo de Arlazan. La mayoría es ilegible, pero parece escribir en la exploración de un antiguo templo. Lo siguiente tiene cierto interés. He encontrado un pasaje que me ha llevado a la cima de la estructura. Hay unas visitas. ¿Qué me pasa hoy, tío? What the fuck. Hay unas vistas increíbles. Tener que pasar más tiempo explorando. Perfecto. Aparentemente. Epa, aparentemente los cojones. ¿Esto qué es? Aquí hay un cofre. Pero entiendo que estará arriba, ¿no? Entiendo que el cofre está aquí, pero arriba. Pero no lo marca, ¿eh? A ver. Mierda, que justo me paran encima y no lo puedo marcar. Un momento. Joder. A ver. Ahora. Este cofre está arriba. Pero generalmente cuando algo está arriba te pone una flechita arriba, ¿sabes? Pero ahora no lo ponía, por eso me había rayado. Pues venga, vámonos. Para arriba. Mal rollo, ¿no? Ah, creo que eso es un TP. Sí. Creo que esto nos va a hacer TP. Si no me equivoco. Ahí está. Esto lo vi
En la necrópolis. We're not where we were, Rook. I don't like this. What the fuck? ¿Dónde estamos, tío? Hostia, ¿no? Hay 3 caminos. Sigue siempre tu olfato. O por aquí mismo. Come on! We need to find a path through. We still need to think of the Dalish. Ah, so that is what you're after. The Elven has been chosen to serve. Esto me la tepe a algún lado, por lo cual por aquí no es. Hay un truco en un laberinto, que este no es el caso porque no es un laberinto, ¿no? Pero creo que hay un truco en los laberintos, que es tener siempre una de las manos pegadas a una pared del laberinto. We keep getting turned around or something. ¿Sabes? He's found us. Anda, mira. Ahora solo hay 2 caminos. The longer we stay here, the more danger we're in. Bueno, aquí rojo se viene, ¿no? Shit. There's blight here. It wasn't blight before. You cannot stand against me. Every action of yours is futile. My power grows even now. Come on. You are nothing but an insect. Resist if you like. I have an eternity to spare. The Dalish need help, and we're losing precious time going around in circles. Got us at range. Now it's your turn. Vale. Seguimos teniendo ese camino. Ah, no, no está. Vale, solo nos queda este. Do we know the Dalish is still alright? What if Elganon sends Venatori to... One thing at a time. Let's focus on getting out. Un momento, el cofre este no estará... Ah, no hay mapa de la zona. Vale, vale. Rook, can you hear me? Hostia, sola está. A ver. Something's wrong. I thought I just heard Solus. You are correct. Elganon's magic has thinned the veil, allowing me to speak to you directly. Se viene. Estoy ocupado. Not the time, Solus. The Venatori are coming. Do you truly wish to rebuff an offer of assistance? What kind of assistance? If you can rescue the elves, Elganon is mine to face. What do you mean? Elganon! Lethalin! Ma banal avanuris! Masalin Algalana! Need to get that. Let's keep moving. Ahora insultado algo. Solus is going to distract Elganon. Vale, pues Solas está a tope. Con Elgarnan nosotros podemos limitarnos a cumplir nuestra misión. Oh, I don't think he's happy about that. As long as it keeps him off us. So, the dreadwolf has arrived to defend his pawn. Your cruelty forced my hand. 100 generations and still the same refrain. Again, you have caged our La people. misma retaila. Again, I will set them free. But you are always stubborn, Fen Harel. Insubordinate, unmanageable, even by Mithel's reckoning. You have lost the right to speak her name. De flores lava, de flores lava.
Vale. The face, man, in the face. Ahí contra la pared. To the wall, to the wall. To the wall, man. To the wall, hombre. Monster you would become if left unchecked. She thought to temper your protege. Instead, you betrayed her, murdered her. Ir leyendo porque es interesante lo que están diciendo ahora, ¿eh? You're looking a little pale. Are you? Hear them in my head. Hostia puta, qué susto. Qué susto, tío. Dejadme hacer de block, por favor. Your struggle is pointless, and your faith in the dread wolf is misplaced. Give up. Save yourself. Save your friends. Save your friends. I think Solus's distraction is working. Eso parece. Estábamos literalmente a merced de Elgarnan y bueno, se ha salvado un poco el culete, ¿no? You should be near where you need to be. Por interés, claro. You can still save the elves. Por purísimo interés, por supuesto. No nos vayamos a fiar ahora del dios de las mentiras. ¿Sabes? Y el cofre está ahí, tío. Y nosotros nos tenemos que ir de aquí. Así que entiendo que habría que pillar esto, ¿eh? Es que no veo que haya ninguna entrada, ¿no? Ha dado por culo. No me dejan volver para atrás. Cagadón, ¿no? Entonces, pues no puedo cogerlo. Creo que cagadón supremo, chavales. ¿Eso es un... ¿Eso qué es? ¿Eso es algo? Ahí dorado. No sé qué es eso. Que no puedo ir, no puedo volver para atrás. Pues ahí se queda. And there, the Dalish. Destroy the magical crystal keeping the cage locked. Hostia. The cruelty is nothing new. But what has happened to the vaunted brilliant mind of Algernon the Mighty? What light has left you blunt and slow? A monster, not a mastermind. You used to be a challenging opponent. You saw me as an opponent. To me, you were an irritation, a fly buzzing ceaselessly. I must speak to you in this tongue. It seems Elven is beyond your grasp. As much as freedom is beyond yours. Were you talking to... Sorry, Dad. You're very loud. Catch them. Kill them. Light is free, it will rule this world, and you will be its attack dog.
You will burn this world at its command, as Andrul did at yours. You will leave only ruin behind you. This world is ruined already. Your veil destroyed it. You could heal it. You have the strength to repair the damage without using the blight. Save your games for the mortals, dreadwolf. The blight is my blade, and it will take more than your tricks to get me to lay it down. Your whining comes from envy, Fen'Harel, but it does not have to be so. There is a place for you at my side in a new, glorious empire. Pero bueno, a ver. Junei built them. Now he is dead. Our great cities came from Silex. Our deepest mysteries from Dirtham. I will restore it all. Their achievements will not be lost. You were a bully who ruled over what others had built, and now the others are gone. Who do you have left? Villainane? You cannot rebuild the world by stitching together monsters. It's yours. Perfecto. Traje de exploración más 8. I can guide you to one of my old hideouts. You can use it to make your escape. Solo para escapar. In place there will shield you all from Elganon's sight. Solus, thank you. No. Tampoco nos fiemos a de Solas, que lo está haciendo todo esto por interés puro y duro, ¿eh? Venga. Un saludo. El dragón ahí... Relax. It's tough being a Venatori. It was their duty to secure the sacrifices. It was their duty to ensure the ritual went perfectly. But despite all their efforts, Elgar'nan was disappointed. The cult would do anything to please their gods. The cult would give anything to atone. Anything. It really is tough being a Venatori. El faro. We'd lost all hope, and then... And then you swooped in out of nowhere to save us. He would have killed us to feed his dragon. Indeed. Masaranas, Lethalin. No sé qué me has llamado, pero tu madre, por si acaso. Casi no lo contamos. We got lucky. It was close. Too close. Was it luck or skill? Celebrate the victories as they come. They're rare enough. And tomorrow, we'll have to deal with another archdemon. And it will have regained strength. Elgar'nan sacrificed his own Venatori to it. A punishment for their failures. The Venatori who escaped scurried back to Deventer.
The Veil Jumpers will fight our own battles against the gods. Any help you can offer would be appreciated. Parte 10. La sangre de Arlazán. Misión completada. Sangre de Arlazán. El equipo se apresuró hacia el bosque de Arlazán para salvar a los elfos delesianos del sacrificio que iban a llevar a cabo los Velatori. Recluta resistente. Oh. Ojito. Allí presenciaron cómo Elgarnan despertó a su siervo dragón, Lucasar, se iba a decir. Antes venerado como el viejo dios de la noche. Con la vida de solas pudieron frustrar el plan de Elgarnan y evitar que el derramamiento de sangre de Lisianas le devolviera todo su poder al dragón. Con sus cautivos fuera de su control, Elgarnan se vio obligado a sacrificar a sus propios adoradores para fortalecer a su dragón. Bueno, pues mira, al final ha conseguido su objetivo, pero no a costa de los demás. Dentro de lo que cabe, podría haber sido peor. Y... sí. Y me estás diciendo que cuando ya me pasa el juego, casi, vas tú con tus santos huevazos. De aquí no quiero ir, ¿no? Así sí. Vas tú con tus santos huevazos y me das posiblemente una skin que no me habría importado llevar. Entonces, ¿qué es esto? Ah, creo que lo compré ayer. Y me has dado ahora esta skin, justo. Cuando ya llevamos casi 3/4 del juego, si no más. Ya veo. Que realmente es igual que esta, pero de otro color, ¿vale? Pero no sé. ¿Voy así? Ay, qué fea es, ¿eh? Madre mía, tú. Tío, a Hardin le queda mejor. Supongo que es tema del... también de cómo es mi personaje, ¿no? Que le he hecho más regordete y demás. Claro, no está muy estilizado. ¿Sabes? Pero igualmente flipa, ¿eh? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos gran hacha de guardia. No está mal. No está mal. Hacha silvestre. El hacha silvestre me mola bastante, la skin del hacha silvestre, la verdad. De escudo tenemos lo profundo. Y lo pillé por pillarlo, porque realmente es feísimo el cabrón. Escudo triangular de capitán. De Nevarra. Hostia, te mola un montón. Bueno, tampoco tanto. Cometa voladora, también de Nevarra. Vamos a llevar este. Y tenemos... ¿qué tenemos? Aquí no tenemos ninguno. Nos marcaba aquí que teníamos uno. Ah, ¿por qué marca que tengo esta? Mazo de maese. De verita. ¿Ves? Aquí pone boom. Pero no es verdad. Me han timado. Me han timado, tío. Y de cascos tenemos algunos, según esto. Este. Y ya está. Este de aquí tiene muy buena pinta, ¿eh? Orgullo de grifo. Orgullo de grifo, chaval. Ese casco tiene bastante buena pinta, ¿eh? La verdad. Bueno. Pues hablamos consolas de una, o habrá que hablar con alguien. No hay que hablar con nadie, pues consolas de una, tú. Que no hay otra cosa, ¿no? ¿Qué hacer? Vamos allá. The Dalish prisoners escaped safely? We got them away free and clear. Good. Whatever my frustrations with them, it feels good to have helped my people again. Thank you for allowing me to help. El Inquisition a 40 pavos. ¿Qué dices?
Estoy pensando en pillarme el Inquisitor. ¿Alguien lo recomienda? Sí. Con los DLCs en la Store está el Game of the Year. 40 pavazos el Inquisitor. El Inquisition. ¿Dónde? Pero si el Inquisition está con la versión Ultimate Edition a 4 pavos. En Instant Gaming en la propia Steam. Yo llegué a ver el juego a 4 euros. O sea, una ganga de la hostia. Gracias por la ayuda. Querías que lo provocara. Si tú lo dices. Pues sí que es Algernon. You and Elganon were really tearing into one another back there. I needed to goad him to anger in order to distract him. But yes, while all of the Evanuris were monsters in their own ways, Elganon was the worst. Or perhaps it is more honest to say that his were the faults I found most objectionable. You have met him now. Heard his voice hammering at the doors of your mind. And you have met me. Can you see how he and I might frustrate one another? Pues sois iguales. The way the two of you argued, it didn't feel like enemies. It felt like family. How so? Family knows you better than anyone, and that can be good or bad. I had not thought of it that way. But yes, we had centuries to stoke the fires of our hatred. I saw his rise to tyranny coming, and could not stop it. And he saw me disrupt his plans for dominion time and time again. All right. I can see how you and Elganon would hate each other. He has always been what I most feared becoming. Callous and uncaring, his arrogance unchecked. To have that much power and no one to remind him that he could be wrong. Well, he had you. And I suppose I had you. Si tú lo dices. I'll have to take your word for that. When we first met, I saw you only as a foolishly confident child who disrupted my plans. You were an irritant. I gave you information to oppose Elganon out of necessity, but I expected you to be nothing more than a tool. Seeing you with your team, I was wrong. Te has ganado el respeto del lobo terrible. Cuidadito, Te habrá costado decirlo, qué sorpresa. Sí. Yeah, you were. A mistake I shall endeavor not to repeat. Your team trusts you, and you listen to them. It is impressive and enviable. It took me centuries to build such a bond during my rebellion, and when I served the Inquisition, I tried to avoid entanglements. ¿Y la Inquisidora qué? A ver. What about the Inquisitor? Does she not count as a friend? She was useful. But there were others I grew fond of despite myself when I was with the Inquisition. Cole, a spirit of compassion, I helped adapt to our new world. De bueno de Cole. He was the only one who knew who I really was. I miss him a great deal. Josephine, the Inquisition's ambassador, was a bastion of kindness and decency in a world that looked down on elves and apostates. Even Cassandra Pendergast of the Order of the Seekers. She was what a believer should be. Faithful, practical, committed to serving, not ruling. I suppose I did bond with the Inquisition after all, as you have with your team. Thank you for sharing that. So what comes next? What are the gods going to do? Elganon and Gillenane are preparing the dagger they will use for their ritual to pierce the veil. Elganon's power is tied to light and darkness. He will need to perform a ritual during the next eclipse. That gives us some time to prepare. It is El eclipse de la profecía. to do so. You must be ready for whatever comes, for this world and for the team that trusts you. I know that you will do everything in your power not to fail them. ¿Por qué? ¿Por qué en blanco? ¿Por qué no en, So now en negro? Elganon recovered his own archdemon, and the gods only need an eclipse to complete their dagger.
We saved the Dalish, though. That's important. But now Elgernon's immortal, so long as his archdemon lives. And we all know how hard those things are to kill. We killed Razikale, didn't we? After losing hundreds of wardens. And it took a centuries-old trap to do it. We don't have either of those. Not anymore. Just when you think the tide's in your favor, it turns right back. Bueno, claro, siempre hay una solución a todo. Y por eso vamos a ganar. La misión no ha cambiado. Tedas no puede caer. La misión no ha cambiado. The odds on this were never good. But we've already beaten them once. We have a job to finish. And 2 gods to kill. We don't get to wallow and whine. Because no one else is taking this fight. ¿Nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué? You don't know where the target is. We found the gods. ¿A qué viene eso ahí? Not without help, we didn't. Qué random. Help again. We've got allies everywhere now. No iba a luchar por nosotros, ha dicho, así de random. Por cierto, hay gente que dice que es todo el rato así el juego. Y no es todo el rato así, como podéis observar. Pero sí que este, por ejemplo, no sé qué venía, no venía a cuento. El nosotros este. ¿Alguna idea, gente? I can think of a few options, but I'm open to suggestions. Wardens have run dry. Nothing new is moving in the deep roads. And the Veil Jumpers couldn't find any trace of Elgernon or his archdemon. The crows may have something. The Antam are moving large quantities of supplies out of the city. Weapons, armor, gatlock. And food. About half are remaining provisions. Enough to feed the Antam navy. Given the timing, it seems unlikely to be a coincidence. Wherever those supplies are headed, that's likely where we'll find the gods. Any more details from the crows, Lucanus? They said the Antam have long work ahead. We have time. Also, Biago would like a meeting. At your earliest convenience. From him, that means important, but not yet urgent. Vale. Entonces tenemos opciones. We've got options for what we do next. Figuring out where the Antam are taking those supplies should put us on the gods' trail. Not to complicate things, but the Inquisitor also wants to meet Rook. Right. With everything she's been doing in the south, we owe her an update. I'll let her know. Buena pelea. Today could have gone better, but it could have gone much worse. We fought off the Venatori and rescued the Dalish. That's a win by any standard. Rest up. And be ready to go. Next time the gods appear, let's make sure it's the last. Vale. Apuntes del club de lectura. Nueva misión. Por el amor de Treviso. Por el amor. ¿Qué hago? A ver. Legados y leyendas. Es rebrote con la Inquisidora. Y esta es la que os he comentado de que los Curari de Antam, los Antam están... En Treviso están desviando un montón de recursos. Entre ellos comida. Como para alimentar un ejército. O una marina, en este caso. ¿Qué pasa con la Inquisidora? No sé con la Inquisidora. Primero no he de acabar el Veilguard. Gran Inquisición es obligatorio. Lo dicen por el chat. Esto está muy lejos. Va a ser en el sitio este siempre, ¿no? Sí.
A ver. Se viene, ¿eh? Una petición para volver al cisne adoquinado revela más información sobre la relación de Solas con la Inquisición. A ver qué nos cuenta la Inquisidora. He de reconocer que me salió bastante fea. ¿Podría haber sido peor? Sí, pero también bastante mejor. De hecho, hay gente haciendo vídeos de cómo hacer personajes femeninos guapos, o sea, o guapas en este caso, así. It isn't just Inquisitor, is it? Es lo que hay. You were someone before that. I'm a Trevelyan. Feels like someone I haven't seen for a long time. Morrigan is holding a perimeter. We're alone. Tell me what Solus did at Elganon's ritual. Sounds like you already know. I need to hear it from you. Qué guapo que suena el tema de la Inquisición de fondo, tío. Me cago en la puta. No le quedó otra que ayudar. We were up against an archdemon and he reached out to help. Seemingly. You're not sure about his motives? Could be genuine. Could be self-interest. It'd have been screwed too if we didn't make it. He's never clear, but he's always thinking about where it ends. How many of his names do you know? God of Lies, Dreadwolf, Fen'Harel. They're titles he earned from enemies, followers, and fractured history. I called him by another name for a time. Comrade, if not friend. You went your separate ways when he turned to ending the world? There was some unfortunate overlap. I'll never excuse what he's done. He's killed people I held dear, you know this too. But? He became those names when he fought gods. And regret for his world turned into destroying ours. Sound familiar? You're making us sound like Solus. That's uncomfortable. We're not like our enemy. They're making us do this. Simple as one of Varric's morals. Don't become what you hate. Or trapped by what we've lost. Also one of his. Tell me about the team you've built. Are they a concern, or...? You're handling things. This part, what you have now, I just miss the banter about friends. Tiempos. Misión complete. ¿Qué tiempos aquellos? Vale, pues vamos a Treviso. Ayudar a esta gente. Con los Antam. Qué rápido, ¿no? Pipa, pipa, pipa. Más misiones, tío. No, joder. Fíjate, es la primera vez que no quiero que me den más misiones. Quiero acabar el juego. Para empezar otra vez, otra, en plan, diferente. Aquí dice. Excellent timing, Rook. I've news about our Venatori spy and Crow turncoat. Mira, Jacobus te admira porque completaste el contrato de su primo. Our friends will meet soon. They plan to take a gondola to rendezvous in the market. And you want me to go look for a trail and hunt down these spies? Precisely. Chance Candide is too conspicuous. You'll blend into the comings and goings seamlessly. Vale. Teníamos una misión en Minrazus también, ¿os acordáis? Que nos salió una. I can't believe you're defending them. I am not defending anyone, Jacobus. You're letting them be a part of this? My cousin died because the governor didn't stop the Antam from... El gobernador, ¿eh? No, creo que no es en plan inclusivo, es en plan gobernadore en italiano, entiendo, ¿vale? Lo digo porque uno me dijo, tío, dicen gobernadore, como si fuera inclusivo, y creo que en este caso no es así, ¿vale? Whoever they are, they know the Antam and Treviso. Pues sí. Your message made it sound like this informant also knows where the gods are staging their ritual.
Treviso does not need this troublemaker. This should be left to proper officials. It very much concerns Rook. We have a contact who offers access Si yo en el traductor information on the gods. A chance to find your gods and to free the city. A prize for both our causes. pongo gobernador, gobernador, Si pongo gobernador y digo que lo traduzca al italiano, A, B, C, D, F, G, H, I, al italiano es gobernatore. No sé si ha dicho gobernadore o gobernatore. Si es gobernatore es porque se llama así, ¿vale? Pero si es gobernadore puede que sí que sea rollo inclusivo, lo cual no entiendo. Entonces supongo que sea no binario también el gobernador de Antigua. Que sabemos quién es todos, ¿no? Entiendo. Espérate que ya esto que en Instagram me he hecho la misión de ver la madre de Tash. ¿Has hecho la misión de ver la madre de Tash? Creo que sí, la hicimos ayer. Por cierto, está esto un poco mal colocado, ¿no? Ahí. Una pregunta para quien pueda informarme, aunque no tiene que ver con este tema. Estoy volviendo a jugar Mass Effect Andrómeda después de años. Pero no me permite entrar al online. ¿Alguien sabe cómo? Pues el online del Mass Effect Andrómeda, la última vez que jugué yo y no hace tanto, sí que iba perfectamente. Así que no entiendo. Bueno, yo no juego al online desde que me metí mods, también te digo. Pero yo he jugado al online el año pasado, seguramente, a lo más tal, y iba perfectamente. O sea que no sé si habrán chapado ahora servidores. Mira por YouTube, o sea, por internet, en Google, pon Mass Effect Andrómeda, los servidores están cerrados o algo así. Pregunta a ver si alguien está hablando del tema. Y si no puedes entrar, pues será otro problema que haya. Pero yo, ya te digo, antes de meterle mods hace un año por ahí, jugué al online. Y el juego iba perfectamente, vamos, en el online. Both are important. Strong with the crows, strong against the gods. Someone else seems to think so. The contact knows the city and the Antam. How do you know it's for real? Gobernadore. Es este el gobernador. Dreadnought arrivals. Their information is real. And you didn't share this with me? The bookkeepers can bookkeep when the meeting is done. When and where do we meet? They'll be in the market. And they asked for me, not you or Viago. You helped this city, and you're helping all of Thedas. You've earned respect. We just don't know from whom. There's really no clue. They're foolish enough to think crows are reliable. That's a... They promise help. So do you when you're not killing each other. Vosotros también, vale, definitivamente. It's getting the best. Ay, Dios mío. Bueno. What about the human help the Anton was getting? We continue what you started. You trust them? Not even your first talent. Confías en ellos. Cállate, señor. Cállese. Cállese ya. Que te den por saco. Me aburriré con el contacto. Talk with this mystery contact. We fight for everyone. And the chance to strike at the gods and the Antam? It's... Toma por saco de aquí. The meeting is in the Hola. market, Rook. Te daré una misión. You can't miss them. Try not. Que te calles. Rook, we have news about the Antam's experiments with Gatlock. What's happening? They're working with Venatori to set off these new and improved explosives across the city. They'll be set off simultaneously to impress the citizens with their new toys, and to strategically destroy the homes of those they deem troublesome. Our agents cannot be everywhere. I will mark several locations where they store this catlock. Destroy it discreetly. Pues mira, es la primera vez que llevo jugando al juego. Llevo casi 80 horas ya. Me habré pasado el juego, supongo que en poco tiempo. Es la primera vez que hay tantas veces lenguaje inclusivo tan seguido. O sea, es la primera vez en todo lo que llevo jugando al juego. ¿Hay alguna vez que pasa? Sí.
pero que sea todo el rato, como dicen algunos, tampoco es cierto, ¿vale? Reúnete con el contacto en el mercado. Esta es la misión principal, ¿no? ¿Hemos dicho? Sí. Vale. We're fighting gods with the crows. I'm curious who would try to trap us. If our informant actually knows where Elganon and Gillinan are performing their next ritual, it's worth the risk. Coin for your thoughts. I'm fine. Oh, there's an act for the road. I'm just a little worried about everything. But we're gonna be fine, right? We don't know that. Very comforting. We'll manage something. Might even make it out alive. Slightly better. I try. Each piece is an investment. Buenas, Nim, ¿qué tal? El juego me está gustando, pero el 90% de las skins de armaduras son demasiado inclusivas para mí. ¿Las armaduras son inclusivas o son feas? Es que, claro, hay gente que... hay gente que confunde ser feo con ser inclusivo. Vamos a ver. No entiendo eso de que son inclusivas. No lo entiendo para nada. O sea, explícamelo. I just hope their supposed information about the god's location is actually true. Porque que sea algo feo no significa que sea inclusivo, ¿vale? O sea, eso explícamelo, desarróllamelo, Alzatir. Desarróllamelo. Un mensaje de los cuervos lleva al equipo a descubrir un secreto que ha estado envenenando a Treviso. Uy, podría haber llevado... Bueno, da igual. Coño. Rook, I presume. The Butcher. There's no need for that. Treviso is the trap, not this meeting. Please. So tense. I promise I'll signal when it's time to fight. Strange way to ambush someone. I don't have to ambush anyone. You think I couldn't just march on the crows? Scattered on town flock to me. I have the soldiers to raise your casino and every inch of this city. But I'll bet there's no profit in actually winning. There's money being made by the occupation, but not by me. I said Treviso was the trap, and I meant it. The jewel of Antiva. She sings even while caged. Such purity in every stone. It's trapped my heart. I love this city. Da un poco de miedo el tío. Pero sí es verdad que este es el único Kunari que he visto yo que es más... digamos que el diseño de la cara es debatible, ¿vale? Dejémoslo ahí. Entonces, ¿por qué destrozarla? Vale, entonces vete. No te creo. Vamos a ir en plan, no te creo. You expect me to believe the Butcher of Treviso? I butcher lying cattle. They don't deserve what they have. You know there are traitors here. They ransom their own city. Literal gods stalk the land, but these filth worship their own purses. But you're different. You and the crows stay true to your roles. It means something when you die, and even more when you kill. You're as much a work of art as this city. And you want a secret from me. You're not an end-of-the-world type. Are you with the gods or not? The gods
I give strength. But all they ask in return is everything. I can feel their corruption. I can hear their whispers. They're calling for a ritual. If I give in, I'll know where you need to go. But I will lose my jewel. My city. So... you live in a casino. Let us make a game of this. I will become what the gods want. Welcome their whispers. Meet me and show me if the crows deserve my city. ¿Qué haces? Levántate. Ten un poco de respeto por ti mismo. Joder. ¿Qué cojones ha sido eso? Además, si ni siquiera me ha tocado. ¿Cómo me he caído? Me he tirado al suelo. En plan loco. Eres un puto enano, joder. La siguiente try lo voy a insultar. Al loco este. Te he hecho parra ahí. He vuelto a hacer parra ahí. Ahora la tercera. So the butcher wants us to prove we're worthy of saving Treviso. That's what's happening. He's given in to the gods' corruption. Un poquito de amor propio, ¿eh? Le falta a Rook. Está con todo, chaval. Ahí metí a la mesa y lo primero que hago es saltar y meterle una patada en la mandíbula que le dejo tieso. O sea, le salto y le meto un patado en la mandíbula así tal cual viene, en plan de volea. ¡Pum! De la hostia, ¿sabes? Este no, se cae y se pone en pompa ahí para que... Entiendo, no sé qué ha pasado ahí, la verdad. Maybe it's safer to pretend he's fine. Steady to keep your head down, I guess. The gods know this is what you need. Prove you deserve it. Hear the shift in his voice. He's changing. Se está transformando, cuidado, se viene. My city, my Treviso. Will not abandon you to the traitors who gave you to me. There's the butcher. He's a reaver, Ahí está. fighting his own hunter. How are we gonna get Segador. information about the gods from... Pues para que me tire el vacío, tú. We have to hope he's ¿Cómo voy para allá? Por aquí. Uy, espérate. There's a problem. Vamos. ¿Con quién se está pegando? Ah, se están pegando entre ellos. Qué grande. Tendría que haber esperado ahí. ¿O no? Qué guapo, tío. Carnicero corrupto. Es un segador. Au. Eso para ahí, pero bueno. Buenísimo. Ah, perdón. Te estoy metiendo una paliza nivel Jesucristo, amigo. ¿Te has dado cuenta, no?
¿Te has dado cuenta del palizón que te estoy metiendo, no? Buah, cómo lo he puesto, chaval. And he named the ritual site Tearstone Island. The butcher didn't Rocallanto. lie, for whatever that's worth. Este era el teto que tenía, que quería. He got the death he wanted. Good trade, I guess. And he gave us the information we came for. Yes, truly the butcher was a paragon. Ay, señor. Váyase. Váyase de aquí. And now you have a Y location. encima es un traidor. Lo que faltaba. Tearstone Island. Isn't that what you wanted? A chance to die a hero's death? So go. Leave Treviso to those who deserve it. Es tu oportunidad de confesar. Maldito cobarde traidor, ¿eh? En serio, tío. Ay. Ay, en serio, tío. En serio. En serio, tío. Pues mira, se lo voy a poner, se lo voy a decir. A ver qué dice. Eres un traidor sin agallas. Desamparado ante el carnicero. Expect you to understand this, but sometimes governance means not showing your entire hand. You sold Treviso out to the Antam. I did what was best for Treviso. Who else would have done what was necessary? That troop of fools in the casino? They would have provoked the Antam to slaughter, the kind they carried out in every other Antivan city they crossed. I gave them the crows, so they would not take the rest of the city. I gave them an inch, so they would not take a mile. The Antam took their mile, and anything else they damned well pleased. And they'll keep doing it. Because you'll keep letting them. You didn't prevent a slaughter, you just postponed it. If you hadn't killed the butcher, someone else would have. He decided he wasn't their pawn anymore. The gods would have killed him. And then you would be ruled by someone much, much worse. You should have been a politician, Rook. Instead of, well, whatever it is you are besides an annoyance. But this city is mine. We need a real leader. You know who else wants a leader? The Antam. And if someone plays the role they want, they are very accepting. They also understand that bringing order to Treviso requires the purging of disruptive elements that cause nothing but chaos. So go to Tearstone Island. Have your little showdown with the gods, fight your pointless battle, and leave the city to me. It makes sense now. Every decision they made shows it. The other officials, of course, know nothing. Of course. I'm surprised they even remember the governor's name. I take it you heard? The butcher's dead. And in his place is the traitor we knew was lurking. And the Antam fell in line? Eventually is apparently playing the role they want. The governor has given them a clear purpose. They were more cunning than I thought. Sabía que era sospechoso, tío. No me jodas. If only we'd figured out it was Eventually before all this started. I wish the same. But regret does neither of us good. We knew someone had delivered Treviso to the butcher. You brought us their name. The hand that leashed Treviso. The butcher was the mouth, but the hand was Eventually all along. They think they have the power in the Antam, and a network doing their will. But we have the face of our enemy. Eventually will be hiding, so we will hound their Antam and make them desperate. When the governors show themselves again, we end this. We'll stop Eventually. The gods. Did you learn where they will be? Tearstone Island. Eventually confirmed it before they left. We know the time to face Elgarnon and Gillenane approaches,
but it will not take us long to find Ivenchi. You have been our ally through all this. It would be an honor to have your help against the governor again. We'll let you know when we'll make our move. And after that, Treviso will be free. Misión completada por el amor de Treviso. El carnicero, corrupto por la ruina, reveló que el próximo ritual de los dioses será en la isla de Rocallanto. Está muerto. Pero afirmó que fue quien traicionó a Treviso ante los Antam. Ivenchi ahora controla a los Antam, y los cuervos deben luchar con más ganas que nunca para deponer... ¿Qué ha pasado con mi juego? De repente se ha vuelto loco, tío. Esta misión nos ha corrompido el juego entero, chavales. Joder. Vuelve al faro. Bueno, esto lo haré fuera de cámaras. Mata al calvo, Mark. Pues le estoy pillando ganas. Estoy pillando ganas, al tío ese. Bueno, a quien, lo que sea eso. Me da igual. A ver, leer. Cardo de los pantanos de Hosberg. Creo que hemos seguido estudiando los cambios de la ruina. Nuestros últimos hallazgos son interesantes e inquietantes. No podemos permitir que siga extendiéndose. Te ponemos al día la posibilidad de que estés en los pantanos. Santuan. Grisman. ¿Vale? Y aquí... Nota de los cuervos, Rook. Hemos escuchado rumores de lo que planea hacer el gobernador. Bueno, ven a vernos al diamante. ¿Qué más? Joder. Tengo que hablar con todo Cristo, tío. Cago en. Después de cada misión, me mandan a hablar con todo Dios, Joder, chaval. A ver, ¿qué dice? Hey, I got word from my mother. Mira, ¿no decías lo de la madre? Have you talked with her since? Nope, not since I told her I was non-binary. Ah, Dios, todo de golpe. ¿Por qué todo de golpe? Y además que, ¿por qué he venido yo aquí ahora? Es que encima me lo busco yo, ¿sabes? Me va la marcha. Encima me lo busco yo solo. En fin, mejor todo junto, ¿sabes? Y ya volvemos a disfrutar del juego, ¿sabes? Bim bam, bim bam. Guardia del Rey Dragón. Hostia, ¿no? Mana, hello. I assume Vorgoth's not far. We have her, Rook. We have her. We know exactly what she's planning. The professor asked us to research the artifact that came into the possession of Johanna Hezenkos. She carries a gloaming lantern. That bad as it sounds? They were fashioned in ages past by unscrupulous necromancers. The lanterns steal and concentrate life. Johanna could use it to leech life from hundreds at a time. An endless source of power. A lantern that sucks the life out of people. Their very souls. But we know where Johanna will be. She has returned to Blackthorn Manor. Hezenkos intends to hold a soiree. That can't be her whole plan. No, but I propose a small group infiltrate Johanna's lair while she's distracted and destroy her lantern. Let's do it. Vorgoth and I must return to the necropolis. Hunt well. If only we could make Johanna see reason. You tried before. She seems stubborn. Perhaps that's why she attained immortality, while I quake on the threshold.
When... if I make my own bid for lichdom... Oh, it's no use pretending this hasn't stirred up that old dread of my own mortality. So let's put your old roommate down. Colleague. Never roommates, thank goodness. No. Johanna was never beset by these sort of fears. Little fear's healthy. You'll feel better once we crash her lair and destroy that land. Claro. Promise. Hay una escena de Juego de Tronos que está Theon Greyjoy al lado de ¿cómo se llamaba? Está Theon Greyjoy con hostia, ¿cómo se llamaba el primogénito? Ah, espérate. El Rob, coño, Rob Stark, no me salía. Está con Rob y Rob le declara la guerra, o dice que como que va a ser... Sí, declara la guerra a los Lannister por decapitar a su padre. Y se ve que está así como temblando la mano, ¿no? Y le dice Theon Greyjoy, eso es bueno. Pues dice, tienes miedo. Y eso significa que no eres un... O sea, que estás cuerdo, vamos. Porque alguien no declara la guerra, ¿sabes? Así como así y tal. No le dice exactamente eso, ¿vale? Pero... algo parecido. Tener remordimientos, remordimientos de conciencia es bueno porque te denota que no estás loco, ¿sabes? Not even a little bit. Rook, we have to go. We might already be too late. Slow down. What's happening? The artifact. Remember how I told you that I'd know if they started another ritual? They did, and it's big. Really, really big. Arlethan big, maybe. You sure? Completely. Nothing else explains that resonance. Ya sé lo que significa, ¿no? Like I said before, Belara, we stop Syrian however we have to. The resonance just happened. We might still be able to stop them. Might isn't good enough. If we catch them early enough, before they've had a chance to align the crystals. And if they've had the chance? These rituals need an anchor, with a physical body, so not a spirit or whatever Anaris is, which means Syrian. ¿Dónde...? There's only one way to free an anchor. Then let's not waste any time. Vale. Ahí está. Vale, pues mira, por aquí a detener a Syrian, por allá a detener a la otra. Pim, pam, pim, pam. Yo creo que ya empezamos ya, por fin, a misiones finales, ¿eh? Me huele a misiones finales esto. Nivel 45. Estoy ganando experiencia por un tubo ahora. De repente. Rook, I've compiled the last reports from an informant. You remember our talk with Rana? She had a lead on Alia's location. A place called Sanctum Lusican. A lost Tevinter temple, right? Does this mean you found it? I'm pretty damn sure. Sabía que lo harías. Me alegro o me preocupo. Vamos a por Alia. Alia can't hide anymore. Maybe, but getting to her won't be easy. So, where is this place? The Minrathous Catacombs. Catacumbas de Minrathous. Temple to the God of Night. Al dios de la It noche. was sealed off and forgotten under a derelict building outside the Thread Market. I've had an eye on the catacombs. Alias haunted them before. El dios de la noche no era... Endless twists, hidden passages. No era precisamente... Too much to sweep alone. Thanks to Rana's information, I was able to drop the right hints, ask the right questions. El último archidemonio vivo que queda. Acabamos con esto. Alia's gonna have a bad day. Fingers crossed. Ducktown's on edge. People are missing. The Threads are putting up a fight against Alia's followers, but they can't last forever. Alia's a powerful blood mage now. If I let her finish the ritual, no more chances. Pues no dejaremos que lo haga. What's our next move? Meet at the Swan. Put the last pieces in place after that. We'll see. Perfecto. Vale, se viene también final de neve. Es lo que decían, ¿no? Que tardan mucho y vienen todas de golpe.
Y por ejemplo, en Mass Effect 2, las misiones de compañerismo van llegando progresivamente, ¿sabes? Haces la de Garrus, haces la de Miranda o tal, vas haciendo misiones, pum, de repente te sale la de Jack, ¿sabes? Pero aquí lo que se queja la gente es que estás todo el juego haciendo misioncillas, ¿vale? Y si te das cuenta, misiones principales tampoco han habido tantas en comparación a las cientos de misiones de compañeros que hemos estado haciendo todo el rato. ¿Vale? De ir a hacer un café no sé dónde, de ir a hacer a no sé qué, a tirar piedras a un lago no sé dónde. Claro, y de repente, todas de golpe, ¿sabes? Claro. No considero que sea algo como para decir, buah, vaya mierda, pero sí que es verdad que, bueno, la gente está acostumbrada a unos guiones más elaborados, o elaborados de diferente manera, ¿no? No tan puta tralla de golpe hacia el final del juego, lo cual, pues, es un poco raro. What is it? You were there to witness my new deal with Spite. You should come with us to see it paid in full, when you're ready. Es un poco rarete, ¿no? ¿Qué dirían por ahí? Voy a hacer una cosa. Ahí. A ver, ¿qué decís? El mejor en Kitten fueron los DLCs y ojalá me hubieran introducido la build del online. Empecé así, no lo sé, pero mi hermano ya sé que ha pasado el juego y puso mods ahora. ¿Ya sacaron mods para Veilguard? Sí, hay alguno que otro. Es malo, típico parecía al Mass Effect 2 que se nota que se viene algo épico. De hecho, voy a mirarlo. Mira, vamos a mirarlo. Nexus Mods. Dragon Age The Veilguard. Nexus Mods. Dragon Age The Veilguard. Mira, os digo los mods que hay, ¿vale? Así, pim pam. Popular All Time. Vale, ojo, pues hay unos cuantos, ¿eh? Coños, hay unos cuantos. Hay 10 páginas de mods. Hostia puta. Vamos a ver qué es, vale. Les Magenta and Reduced Bloom. Mira, hay un mod que te quita los colores. Te quita los colores morados de la pantalla. Tócate los cojones. Esto está enfermo, también te digo, pero bueno. Nueva derriba. Character Save File. Vale, hay files. O sea, hay gente, es lo que os decía antes, que ha hecho personajes femeninos guapetes y lo que hace es subirte el save para que tú lo cargues y tal. Es un poco absurdo porque con una imagen poniendo los stats que has puesto en la customización del personaje ya estaría. Y no soy muy fan de descargar este tipo de mods, pero bueno, hay muchos mods de saves. Sexy Kunari Female, por ejemplo, preset and sliders. Si yo abro esto, por ejemplo, lo que no tiene sentido es que me hagas descargar archivos y no me pongas aquí una imagen con los stats que has puesto en el editor de personaje y ya está, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay. ¿Vale? Cosas por el estilo. Mucha cosa de esta, de momento. Tampoco son... Hay un mod que te descapa el juego de 60 a 100 FPS, por lo visto. Son la gran mayoría de presets de personajes, Presets de personajes, te das enhancement, reshade, un reshade para el juego, que no lo considero necesario, el juego se ve de locos, la verdad, pero bueno. Hay muchos mods de eso, de gente que ha hecho personajes atractivos, entiendo. Sí, la gran mayoría, de hecho, Casi todos son de ese rollo. No hay mods de los tochos, aparentemente de momento, pero habrá seguro que habrá a la larga. Ya digo, lo más descargado es el anti-stutter, que no sé qué es, Performance Enhancer, GPU, CPU, no sé qué, pim pam, que creo que no es necesario porque el juego va de locos en cuanto a optimización, rendimiento y demás. Pero bueno, eso es todo. Y había uno que te quitaba el color morado de algunas pantallas, que me parece un poco de enfermizo, La gente que decía, demasiado morado, ¿no? Claro, como el morado está relacionado con no sé qué cojones, pues la gente decía, demasiado morado. Para mí eso es estar loco. Han puesto morado como si hubieran puesto amarillo, ¿sabes?
Pero bueno, si hay gente que no quiere ver el color morado, que se ponga el mod y ya está. Vamos a ver con Dabrin. Rook, Evka and Antoine sent word. A warden's arrived at Lavendel with news. He might have a lead on Isaiah. Then we've got to get to Lavendel. Agreed. Thanks. Vale, entonces queda Lavendel, los profanos y los perdidos. Vale, y nos falta Harding, pero Harding ya está finiquitado, así que a ver qué no... Ah, es verdad, que hablamos con la Inquisidora. Supongo que tendrá algo que comentar. Hey, just thought I'd check in, see how you're doing. I'm all right, I think. Thanks. Wish I understood more about the Titans and how we all fit together. No one does. I don't. I don't think the Oracle did either. When all you have are broken shards, how are you supposed to figure out what they used to be? I think I just need some time to think and sort things out. Do you want to talk about it? I'm here. I know, and I'm really grateful. I still remember every moment of it. Suffocating under the weight of the Titan's pain. I couldn't see a way past it. And all I wanted was for the rest of the world to suffer too. And then... you were there. And that's when I knew we'd be okay. That I'd be okay. I know you would have done the same for me. You showed me that my anger doesn't have to destroy me. That it could be a gift in my fight. And yes, if you ever need me like I needed you, I will be there. That is my promise to you. You know, I think about Solus sometimes. He's been trapped by his mistakes for eons. When you're blinded by sorrow and pain, you need someone to help you past it. But he's too proud for that. He believes he's alone, even when he doesn't have to be. You can't trust Solus. He manipulates people. But isn't that itself sad? We go to him with open hands and all he can think about is how to use us. How lonely must that be? He's planning to kill thousands. He's beyond help, Harding. Varric tried to talk sense into him. And look how that ended. Even the Inquisitor thinks he's too far gone. And we're past the point of talking. But part of me doesn't want to believe it. Because it means that there's a point when you have to give up on someone. It means you could have given up on me. Tú no eres el dios de las mentiras tampoco. Yo creo que también te has flipado un poco ahí, ¿eh? Pero bueno, sí, se entiende, se entiende. Lo que pasa es que en este caso vamos a ir a muerte, la verdad. Vale, pues ya estaríamos. A ver, recuento de bajas. Tenemos... Buah, tenemos todas de golpe literal. Tenemos todas las putas misiones de golpe literalmente. Bueno, pues ¿cómo empezamos? Lo que no entiendo es qué pinta Lucanis aquí. Si Lucanis ya la hemos completado entera, pero bueno. ¿De qué se atrevió desde la encrucijada? Lucanis no debería estar aquí ya. Pero bueno, igualmente está aquí dando por saco. Después tenemos a Neve para ir a por Aelia. A Tash
para ir a hablar con su madre, aunque aquí pone guarida del rey dragón, que no tiene nada que ver con ir a hablar con su madre. Pero bueno. Ah, es verdad. Úsame para ir a casa de Sazaba. Acordaos que salió una cinemática que ha avisado que el rey dragón había ido por la madre de Tash, con lo cual entiendo que Tash se dará cuenta de que han raptado a su madre y ahora tendremos que ir a por el rey dragón, ¿vale? Luego, momento de paz. Después de ver un largo camino y forjar una alianza con su demonio interior, Lucas y Sephora toma un tiempo para reflexionar y disfrutar de su momento de paz, que este va a ser rapidísima. Nos quitamos esta de encima, luego ya decidimos. Luego está Emrich para luchar contra Egencross y luego Velara para intentar detener el ritual de Anaris y está ahí Cirian de por medio, ¿vale? Ah, coño, y Dabrin, el tema de los grifos, entiendo ya. Dabrin tiene noticias importantes. Ha llegado un guarda de Hosberg que dice tener información sobre Isella. Ahí está, ¿vale? Pues vamos a hacer esta rapidito. Esta creo que va a ser más rápida que otra cosa. Vamos a ver cualquiera. Bueno, Marc, mi chat, un abrazo. Me voy de cumpleaños, nos vemos más tarde. Venga, Daniel. Yo soy incapaz de ir por sola, su redención era mi objetivo total. Bueno, es una opción. Yo en este caso he decidido ir a por ella por todo, con todo. Pero otra opción es intentar convencerlo, claro. Esta misión no es. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lo tenemos aquí. Parried the Antam and the Venchi is revealed. But I do not think this is what they planned. El fin de todo. Por cierto, a las 5 haremos un parón, ¿vale? Que se caerán los perretes. Long night. I'm still getting used to the dream thing. What was your dream about? Tomatoes. Or maybe they were apples? At least it wasn't the one where you show up to a job naked from the waist down. Huh. Where did you put your extra knives? Lucas y Rencor ceban su alianza. Do you think they're wondering why you ordered a drink for the empty chair? If they are, they won't tell anyone. The crows own this cafe. Smells like Lucanis. Just try it. So, are you two okay now? Since you didn't kill Ilario, I mean. We still hurt him. That humiliation in front of everyone, he'll never forgive that. So there's peace, for the moment at least. ¿Cómo está Caterina? How is your grandmother doing? You've met her. She was hewn out of dragon bone. She's pretending not to be upset by Hilario's betrayal and my possession. Which means she's making everyone else as miserable as possible. Except Dea. She likes Dea. Let's hope that peace can hold. Time will tell. So, Ilario is settled. What now? We reclaim everything. Spite wants to drive the Antam out of Antiva. Never again lose what's ours. We agree on that. I don't know what I thought it would be like. Getting out of the ossuary. Getting my life back. You mean you didn't spend all that time dreaming about having coffee with your inner demon? I did dream of coffee. If this is my life now, I'll take it. Son preciosos, los escenarios. Ahora yo soy un maestro asesino a acabar con sus demonios interiores. Perfecto. Más 2 puntos de habilidad. Nivel 8 de
reputación parlamentística. Perfecto. Pues vámonos. Esto por un lado. ¿Cuál hacemos, chavales? Buah, es que realmente... La de los grifos. De Hawaii. La de Emrich también tengo ganas. La de Tash, pese a que pueden haber problemas, puede estar guapa también. Haremos la de Dabrin. De primeras, ¿vale? A lo loco. A lo loco, de primeras, sin votar. Pone, siempre cierro, salgo, vuelvo a entrar, salgo otra vez, pim, pam, pim, pam. Esto es, voy al Rey Dragón, nada. Tenemos que ir aquí, pantanos de Hosberg. ¿Qué hora es? -4. Voy a tener que dejar a mitad, yo creo, porque en un cuarto de hora no hacemos la misión, ¿no? No creo que... Haré, nada, 5 o 10 minutos. Vale, me dais 5 o 10 minutos para sacar los perretes. Y vuelvo, ¿vale? No voy a parar ni el directo, voy a dejarlo aquí puesto. En plan... ¿Y Dabren? Hostia, se ha bugueado Dabren, tú. Dabren debe rescatar a los grifos que Isella ha raptado antes de que los corrompa y los condene a la extinción. Tenemos... Sí. Sap. Lucas Kyson, one of our own. He left on his calling months ago, then stumbled back in last night. ¿Cómo puedo sobrevivir? Wardens don't come back from the calling. No, this is the first I've heard of. Hostia, no jodas. Walk into darkness. Whispers of the old gods, drawing wardens down into the deep roads. Never to be heard from again. Until now. Hostia, ¿no? That's one tough warden. I've never heard of this before. Someone coming back. Except the Gloom Howler. Warden Kryson, can you talk? What happened? The dead aren't dead. Los muertos no están muertos. Who isn't? The deep roads. The elf wants vengeance. She's planning a crusade. Una cruzada. A crusade against who? Hombre, está claro, ¿no? Grey Wardens. All of us. Que lo intente. She's welcome to come up here and try. Soon. Está reuniendo sus fuerzas. Griffins are there. How No much hay mucho time? tiempo. Lucas? ¿Ha muerto? Antoine, I need to know where he came out of the deep roads. It's time we flush the sewers. Es hora de limpiar las cloacas. Chan chan. This is it. Hostia, de una. Where Warden Kryson came back from his calling. Vale, esta sea la misión. He senses darkspawn. That, and the Griffins. This is your time, boy. You're ready for this. Hunt. Página de diario donde estoy. No hace tanto que encontré este lugar. Pensé que la llamada era el final, pero no. Algunos de estos guardas llevan décadas aquí, o incluso más. Su líder es un bicho raro. La llamaban aulladora de la oscuridad, pero creo que esconde algo. Don't go getting a big head, boy. I mean it. You watch those tail feathers of yours. The second you feel Darkspawn breathing on them, you hide.
with the Gloom Howler? Isaiah. Right. So why would Isaiah bring the other Griffins to the Deep Roads? She was a Grey Warden. Last anyone heard, she disappeared down here. After using blood magic on her own Griffins. And she's still at it. The Archdemon blood she took from the cauldron, that's the end of Hassan's family if we don't stop her. Tiene sentido. What's your name, Warden? What is this place? Sanctuary. It reeks of darkspawn and blight. Embrace it, and it will embrace you. The calling is not the end for Grey Wardens. Will you join us? Está claro que no. Únete a mi puño, ponía. ¿Unirme a qué? Une tú a mi puño, de una. Right after you join my fist. Hola, cómo mola, tú. It didn't have to be this way. Un guardacris corrupto, tú. Vaya escudaco me acabo de comer ahora mismo. Only true believers shall pass. You're a warden. Keep your oath. Vaya escudaco me acabo de comer. Wise house shall never fall. What are you talking about? Our blades defend the world. La dureta, Está durete en cabroncete. Ay. Claro, aquí el temario es... No puedo hacer combos con el resto. What has Isaiah done to them? I don't know, but the blight's taken hold. Ha tomado el control la ruina. Hay que destruir Weishaupt. Weishaupt volverá a alzarse. Larga vida a la ayudada de la oscuridad. Era del mismo guarda gris de antes. Por cierto, se anota. Nosotros hemos venido de ahí, ¿no? Lo cual el camino es por allá. ¿Pero esto qué es, por ejemplo? Ah. Vale. Hassan, you okay? Good. You're doing fine. Where are we anyway? Doesn't look like the deep roads I know. They're building something down here. Están construyendo algo aquí abajo. Nah. Like what? A corrupted version of Weishaupt. Una versión corrupta de Weishaupt. Flipa. Vale, chavales, mira, justo antes de un combate. Lo dejo por aquí un momento, ¿vale? Ahora vengo. Voy a sacar los perretes. Y ahora vengo.
chavala.
Sasha, vale. Ya estoy aquí. Bueno, ¿me pasa algo en mi ausencia? No, no. Vamos a cazar por corruptos. Muy fácil aquí, en las termopilas. ¡Oplitéis! Vale, vámonos. Se me cae el moquillo. Vale. Vale. Saqueamos. Recuperamos potis. Hola, ¿qué tal? Nice. Hola, ¿qué tal? Snap out of this warden. You say it's evil. You're following a monster. She commands us. Aquí. Pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Activo, activo, activo. Que no puedo, que no puedo, ya no puedo. Ahora sí, ahora sí. Activo, activo, te activo esta. No he podido, no he podido, no he podido. Ahora sí. Te activo esta, hago así, boom. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escuela, vale. Boom. 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 Ah. Muy bien, Muy bien, Boom. En la boca. Boom. En el huevo. Boom. Por el boquecito, no vale. Vale. Pilla. Boom. En el huevo. Boom. En la chepa. Boom. En el caolo. Todo esto desde aquí. Para que te enteres de cómo se juega esto. Te peto eso desde aquí, también. ¿Alguien más? ¿Os a luchar? ¿No? Perfecto. Así me gusta. Vamos a ver qué hay por aquí. Ataque de persecución más 8. Por aquí hemos venido. ¿Qué hay por aquí? Madera. Pasta. Frito. Mineral. Mineral puro. Bastuki. Seguimos para vengo. It's like they're trying to rebuild the fortress. Even blighted, they must still remember being Grey Wardens. Old memories linger, echoes of them anyway, twisted by his Seiya. Vale, se viene, ¿no? Escudo triangular de capitán más 8. Y se viene. Vale, no. Todavía no. Ahora sí. First Warden. Rook. Un momento, chavales. Que os he perdido. Os he perdido.
¿Os he perdido? ¿No estáis aquí? Vale. Hola, ¿cómo va? ¿Es comparable a algún Dragon Age a nivel de historia? Marcorius, ¿serás más vídeos explicando el lore? Es probable. No sé si lo habrás visto ya, pero hay un fragmento de diario de Tash que se nota que lo escribió uno de los guionistas. Pues no sé cuál será, pero estaría interesante. En historia capaz que es de las más flojitas, ¿no? Yo creo que es mejor. Es que no sabría deciros si es mejor o peor, pero es un Dragon Age. O sea, a mí no me parece un juego que esté muy loco. O sea, que esté muy fuera, ¿no? Muy distanciado de los Dragon Age, sinceramente os lo digo, ¿eh? En plan, a mí me parece un Dragon Age como cualquier otro. Sinceramente, ¿eh? Pero hay muchas cosas que conforman el juego y hay algunos temas pues que no juegan a su favor. Pero hay otros que sí que juegan a su favor, por ejemplo, y no pasa nada por decirlo, ¿no? El primer guarda. El sentimiento es mutuo. Right back at you. Lo tienen aquí chupando la vida, la energía vital. How did you wind up here? Gillenane did her worst. Then she found me. The Gloom Howler? Isaiah? Nothing will stop me. We'll defend Weishaupt to the death. Weishaupt? You mean this place? It stood for centuries. None will breach its defenses. Como pegaste al primer guarda en Weishaupt, ahora es incapaz de entrar en razón. Esto no es Weishaupt. Atrás, Satanás. Weishaupt was destroyed. You're not First Warden anymore. Stand down, sir. What treachery is this? Send reinforcements to the North Wall. Rally on my signal. What are you talking about? The Griffins will repel these invaders. Where are they? What did you do with them? Stop questioning my orders, Warden! 50 lashes for insubordination! He's just like the others. He's too far gone. Está zumbadísimo, tú. Set him free. ¿Liberarlo? De esa manera, ¿no? Vale. Estertor de muerte, ¿eh? Buena... Even he deserves some mercy. They're lost, aren't they? Yo habría dejado ahí, tú. There's no saving them. La verdad. We can only free them. They managed to rebuild the war room. Isaiah's raised her army. Now the war starts. ¿Ves? Para lo que os decían, los que decían que las decisiones no importan en este juego, o que no hay decisiones, sí que hay decisiones y algunas que importan más que otras, claro. Página de diario Aulladora de la Oscuridad. La Aulladora de la Oscuridad era un guarda. Lleva siglos aquí abajo. El resto de guardas ha empezado a seguirla. No sé por qué, pero es este lugar. No recuerdo cuándo llegué aquí. No sé qué día es. No recuerdo la última vez que comí. Guardia Genrex, que es el que hemos estado hablando de este. Hemos estado leyendo todas sus notas de diario desde que hemos empezado en este mapa. Yo creo que es un Dragon Age como cualquier otro. Lo que pasa con este Dragon Age es que no tiene el sustento del resto de juegos. Es decir, lo que le pasa a este Dragon Age es que es un reboot de la franquicia. En el sentido de que han querido desligarse de la trilogía original para intentar explicar una nueva trama a partir de este juego. O algo así es lo que se está diciendo, vamos. Entonces, el sustento que tenían otros Dragon Age con el juego anterior, pues no está. Es como si hacían ahora un Mass Effect. Es exactamente lo que le pasó a Andrómeda. Andrómeda, dentro de que tenía sus cosas, pues no fue tan malo como la gente decía. Y uno de los problemas que tiene Andrómeda es precisamente que no come de la trilogía original. Entonces, ese nexo de unión no lo tiene. Porque es un juego que, como sabéis, pues pasa cientos de años después. Lo único que elegís es el género
de vuestro Shepard, si era mujer o hombre, es lo único que decidís y que tiene alguna relación con los juegos anteriores en Dragon Age, en Mass Effect Andrómeda, pues en este juego pasa algo parecido. Vaya. Hay nexos de unión, ¿vale? Hay veces que hablamos de personajes de Inquisition, hablamos con la Inquisidora, tal, pim pam. No es tan loco, creo que hay muchas más referencias en este juego de las que hubo de Mass Effect en Andrómeda, por ejemplo. De las trilogías originales de Mass Effect en Andrómeda. Es decir, a ver si me explico. Es un juego que le pasa muy parecido a lo que le pasó a Andrómeda, pero ni de puta broma tan exagerado. O sea, sí que tienes referencias, no tantas como me gustaría, pero sí que tienes, por lo menos. Ni tan bien hechas como debería tampoco, pero por lo menos tienes algo, ¿sabes? En Andrómeda es que directamente no había nada. Claro, al no haber cameos muy profundos, porque sí que hay cameos, ¿vale? Pero no son... No considero que sean cameos profundos, ¿sabes? Como el que, por ejemplo, sí que pasaba con Hawk en Inquisition, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo random, ¿vale? O incluso Morrigan en el propio Inquisition. Inquisition es un juego que está mejor considerado, sin tampoco ser un juego muy distinto a este, principalmente porque sí que tiene unos nexos de conexión mucho más marcados con los juegos anteriores. Entonces eso, la nostalgia juega un papel muy importante en el juego, ¿sabes? Pese a que en Inquisition tienes menos narratividad, es todo mundo abierto, mundos vacíos enormes que a veces pues te restan, o sea, te quitan mucho tiempo que puedes estar invirtiendo en explicar una historia de lo que sea. Si este juego vuelve a ser un poco más Origins, en el sentido de que es full narrativo todo el rato, o incluso Dragon Age 2, pero pierde esa conexión que tenía con el resto de juegos. Y el principal problema que le estoy encontrando al juego... El principal problema que estoy encontrando al juego es que alargan mucho las misiones de compañeros. Alargan demasiado. Hasta el punto de tener que ir a hacerse un café con no sé quién. Luego ir a pescar, no sé qué. En plan, cosas que no vienen a cuento, que no le interesan a nadie. Digamos... A ver cómo lo explico. El contexto, la narrativa está ahí, el contexto está ahí, los fundamentos están ahí. Un fan de Dragon Age le va a gustar el juego, por lo menos el apartado narrativo, porque va a estar todo el rato, mira, esto es una referencia a lo otro, mira, ahora van a explicar cómo se originó esto, ahora van a explicar cómo pasó esto aquí, pim pam, es todo el rato referencias de no solo los juegos anteriores, sino también del lore previo a los juegos, de la edad del acero, la edad de las tormentas, la edad, ¿vale? Y hay cosas que dices tú, mira, esto es interesante, ¿no? Por ejemplo, el tema de los grifos, etcétera. Y no sé qué está diciendo, pero básicamente es eso. Ahora iba a decir, pero tal, y ya me he olvidado. Pero básicamente es esto. Ah, sí. Pero la forma en la que se cuenta la historia no está al mismo nivel, porque se nota que el que haya hecho el guión es un inepto. ¿Vale?
puedo hacer esto. Vale. No es mal juego, pero no es tan bueno como podría ser, como podría haber sido. Yo creo que eso es una buena... O sea, no es para nada mal juego, pero no es tan bueno como podría haber sido. Yo creo que ese es el tema, o sea, el comentario que engloba todo, ¿no? I missed you too, boy. I promise I won't disappear like that again. No, I didn't bring any gingerwort truffles. Hay tramas interesantes, o sea, hay tramas muy interesantes, como el tema de los poderes de Harding y los titanes. El tema este de los grifos con la aulladora, que era una antigua guarda gris, que no sé qué, no sé cuánto. Ahora ha intentado reconstruir Weishaupt, pero una forma más, una Weishaupt corrupta, no sé qué cojones, pim pam. Las tramas son buenas, son interesantes. Pero hay momentos del juego que baja, la calidad del juego baja. Luego vuelve a subir, luego vuelve a bajar, luego vuelve a subir. Es como si hubiera trozos del juego que lo hubiera escrito alguien con cerebro. Y otros momentos en los que se ha dejado el cerebro aparcado en casa y tal, ¿sabes? En plan... Tiene momentos y momentos. Oh. En serio le he tirado una mierda y la ha rebotado en la cabeza y ha explotado en otro lado. Oye, muérete ya, ¿no? Muérete ya, pap. Muérete, muérete, muérete. Vale, a ver. Your brother, by the blood of the old gods, these griffins will be born again. Vale, creo que hemos llegado al final del mapa. Corre, 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 corre. Vamos. I don't see the griffins. They're up at the top, past all this blight. No time to... It's one of those blighted wardens. I see them. Keep attacking the boils. ¿Vale? Tira. Llega tu puto momento. Esco de bicho, ¿eh? Te digo.
The tyranny of Grey Wardens has come to its end. Finish it. More blight boils. We have to clear them. A new order will rise. Vale, hay que limpiar esto. Vale. Por aquí, uno por allá. Por aquí. Vamos. Hostia, ¿ese cora entero? The Grey Wardens will never hurt them again. The Griffins have a new family. Buah, se ha hecho pupa. Wardens, we don't have to fight. Isaiah's the reamer. We defend Weishaupt. This isn't Weishaupt. The Griffins. We'll get you out. Grey Wardens, destroy them or destroy our cause. Vamos, ahí está. ¿Es tu momento? ¿O no? Touch him and you die. I'm giving him his freedom. How? By killing him? By releasing him. We know who you are. Isaiah. A Grey Warden who lost her way. You blighted the Griffins. You doomed them. The Wardens doomed them by their own decree. I saved them. Se ha quedado ahí. These are the future, with blight in their veins. The Griffins will be immortal. The Wardens will never harm them again. I will be their shield against the pain. Tú deliras. Lo siento por ti. Piénsate lo mejor. Hostia, la podemos liar, ¿eh? A ver si... A ver si así. I'm sorry you were forced to hurt them, but it won't make today any better. You're a Grey Warden. Act like one. Be the light in the darkness. Die, here and now. The darkness offers protection. So it must be. No. Estás por culo ya, coño. Yo por si acaso le cortaba la cabeza. Por si acaso, digo. Voy a ser que... Who's ready to go home?
Muchas bocas que alimentar. That's a lot of new mouths to feed. Tell me about it. Have to find a way to keep the Feather Brigade happy. What do you have in mind? I was thinking I'd ask my good friend Rook for advice. I'm too close to this. Too attached. Davrin, they're hungry and staring at me. That one's salivating. Let's do this. I asked you all here to make a decision. These Griffins need a home, a purpose, a future. Evka, tradition would say they return home with the Grey Wardens. Continue their lineage as warriors fighting the darkness. We're already preparing the Eyrie for them. This time, we vow they'll be treated with honor and respect. But I've also seen another side to them. A protective side. It's only fair to consider a new path. Eldrin? Arlington Forest needs a guardian. Sentinels to fight the marauders, the poachers, the rot. I'd be happy to train them. And now the tough part. I trust all of you. I don't trust myself, my judgment. I'm too close to them. But I do trust Rook. He risked his life for these Griffins. Whatever he feels is best, I'll agree to. Really? You sure? No doubt. Vale, aquí se viene otra decisión, ¿vale? Y a mí me gustaría que los grifos volvieran a los guardas grises. Porque creo que es como debería haber sido siempre, ¿no? En plan, los guardas grises y los grifos, su historia siempre ha estado muy unida en la lucha contra la ruina y demás. Pero sé, a ciencia cierta, que si yo escojo esta opción, entidades de la naturaleza, le dan una armadura a Davrin que te cagas. Y la armadura que le dan a Davrin, si escojo la opción que escogería yo, es decir, que los grifos volvían a luchar junto a los guardas grises contra el mal, que es, digamos, la más poética, la opción más poética, más épica, nos dan una armadura de putísima mierda. Estéticamente hablando. Temas de stats y demás no lo he mirado, ¿vale? Pero estéticamente, la armadura que le dan a este pavo, si cogemos esta opción, es inhumana, ¿vale? Pero en mi primer try voy a darle a esta opción, porque es la que le habría dado yo sin dudarlo ni un solo segundo, ¿no? Así que vamos a darle a esta, a expensas de no ver esa armadura de la que os estoy diciendo. As long as I've been a warden, Griffins were an emblem on our shield. Then Hassan showed me why they belong there. They're fearless, brave. They're our brothers and sisters in our... Tienes que darle cuando esté en amarillo. Is with the Grey JR. Wardens. Well said. Thank you. We're family again. Yo creo que es la opción más poética, la más épica de las dos, sin duda alguna. I love you, boy. I don't want to lose you. They're your family. I understand if you want to go with them. It's up to you. Pero no se va a ir. Bye, boy. Welcome home. How about thanking Rook for all the help? ¿Le abrazo? Yo lo abrazaría. Es que tiene un poco... A lo mejor te arranca la cabeza un... Wait, what's that you say? I can ride you all over Thedas when you're big enough? Hey, now. That's what he said, I swear. Yeah? How about we discuss it over some gingerwort tea? Me ha emocionado un poco, ¿eh? No tan a lo loco, pero está guay, está guay. Misión completada. Los profanos y los perdidos. Isella, presa del dolor, había planeado corromper a los jóvenes grifos para salvarlos.
Y Dabrin... Hostia, 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 hostia. Va mejor a Dorado, tú, la armadura. Dabrin y el equipo no solo la derrotaron, sino que consiguieron evitar que su ejército de guardas grises corruptos arrasara Hosberg y el resto de los Underfells. Tras liberar a los grifos, Dabrin ya había aceptado a Asan que se fuera con ellos, pero se alegró muchísimo cuando este se negó y a apartarse, digamos, de su lado. Está guay, ¿vale? Pero cuando tú hablas de un ejército que pretende arrasar Hosberg y el resto de los Underfells, pues yo ese ejército no lo he visto en esta misión, por ejemplo, ¿sabes? Hay cosas que podrían ser mejor, ¿sabes? Si tú me dices, no, es que hay una pava que está alzando un ejército para arrasar los Underfells. ¿Tú sabes qué son los Underfells? Los Underfells es una extensión de terreno súper loca, ¿vale? Claro, y luego ves que hemos matado, ¿cuántos han sido en total? ¿Unos 50 enemigos en total, más o menos? Claro, ni que sea una cinemática en la que se vea de fondo un ejército marchando o algo así extraño, por ejemplo, pues obviamente habría estado aún mejor, ¿sabes? Una nueva vocación. Dabrin optó por dejar a los grifos bajo la protección de los guardas grises en Hosberg. Con tu ayuda y apoyo, Dabrin ha logrado proteger a los grifos y criar bien a Asan. Defensor. Con los leales grifos del pasado, Asan hostiga a sus enemigos y brinda a Dabrin más oportunidades de desviar los ataques recibidos. Y la armada heroica desbloqueada de Benefactor Gris, que ahora la veréis, que es una auténtica basura estéticamente hablando, ¿vale? De hecho la podéis ver aquí, lo tengo en la squad. Esta es la armadura que nos acaban de dar. ¿Vale? Es una auténtica basura, estéticamente, ¿vale? Es así, es así. Entonces, la otra, si hubiéramos escogido darle los grifos a la naturaleza, que básicamente defendieran Arlathan en vez del resto del mundo, de las ruinas y demás, pues nos habrían dado una armadura de la hostia, sinceramente. Y yo creo que son unos hijos de puta quien haya decidido que recompensará cada misión, porque está claro que todo el mundo iba a coger la misión, o sea, la respuesta de que volvieran con los guardas grises, y nos han dado la peor armadura para la mejor decisión que hay. Es decir, nos han dicho, para que no todo el mundo coja esta elección, siempre, vamos a poner que la mejor recompensa la dé la otra opción, ¿sabes? Y así, la opción buena la cogerá menos gente, porque la gente va a priorizar la armadura que mola un montón de la otra a la opción más evidente. Y eso a mí me da por culo. Porque yo quería la armadura guapa y además la elección que yo quisiera. Es decir, ¿está bien que tú te den una armadura diferente según la elección que elijas? Sí y no. Porque eso condiciona al jugador a elegir la opción que no quiera, ¿sabes? ¿Entendéis por dónde voy? Hey, I'm ready to help out. Whenever you need me, I mean. Ve a la zona de los guardas grises que te encantará. Y vaya a la zona de los guardas grises. La zona de los guardas grises es el pantano de Hosberg, porque los Underfells no se puede ir. Esto es para hacer la misión del otro. Esto es Minrazos. Esto es la encrucijada. Entiendo que te refieres a que vaya aquí, ¿no? A ver. Good. Again. Hostia, mira. You look settled. You like it here? Good. Guay. ¿Es solo esto? Ah, bueno, mira, mira, mira. Uy, se traspasan las patas el nido, ¿eh? ¿Es esto, no? Lo que decías que teníamos que ver. O sea, han recondicionado
la zona con grifos por todos lados. Aquí hay un otro subido. Míralo. Bueno, está curioso que cambie la zona según lo que hayas elegido, claro. ¿Y estos qué quieren? Hey, Antoine. Evka. Cánticos siniestros. I can still hear it. Es verdad que este está medio loco, ¿no? También. Though it is giving me a headache. Please be careful. Este está medio zumbado también. It's very sturdy. I tested it. What? When? And how? Am I interrupting? No. Our study of the new blight. Minigrifos. We know the gods changed the blight. We think it changed more than they realized, or altered itself after. It's answering to something other than gods. It's still spreading and it's still killing people. Seems our job is the same. At least the part that matters. So what's the blight answering to? Remember the strange call I heard after the Lavendale battle? It was here, in the wetlands. We think the source is out a ways, towards the redoubt. I can tell it's something large, rooted. A construct of the blight itself. An eruption controlling the rest. What that could mean. Everything that calls the blight impacts the wardens. We withstand it. But gods, archdemons, it all adds... Archidemonio en singular. If the eruption calls the blight, then it could mess with us too. Spark the calling sooner. We'll lose ourselves, along with the wetlands. Archidemonio en singular porque solo queda uno, más que nada. La colección de Antoine Griezmann, a ver. Antoine, you hear whispers in the blight, more than me and Evka. Are you... Yes. A little sensitive, but it's not calling to me. Not yet. Like everyone else, I'll know when that changes. Matamos la erupción. So we kill this eruption. It can die, right? That's the hope. Remember those samples you found when we first arrived? Based on our studies, Antoine made an alchemical flame. It's impressive. It should destroy the eruption. Theoretically. At least the last batch was stable. Mostly. But if the eruption's controlling the blight and it gets attacked, then the blight around Lavendale might respond. Yes, its roots are everywhere. And spreading. I can feel them. These people can't lose their blight experts. I can go after the eruption. While we guard against nasty side effects here. La destruiré por completo. I'll make sure the whole thing burns. Good. The blight poisons so much. Water, plants, animals, people. Some would call the wetlands dead already. But they're not. It's not too late. Whatever the eruption means for the wardens, we can leave this place better. It's what we're supposed to do. We'll take our stand in the sheltered glade. Meet us there when you're done. Ok. Esto tiene pinta de ser misión de facción más que otra cosa. ¿Sabes? Destruye la erupción de la ruina. ¿La hacemos? Ya que estamos. ¿Te imaginas que salga el arquitecto? Bueno, ayer me hicieron un spoiler de la hostia. No os lo voy a repetir. Pues si no se ha enterado. Pero ayer me hicieron un spoiler gordo a mí. There's something in here. It's not good. Right. Tell us when we're getting close. We're right behind you. The eruption's on the other side of that barrier. We'll need to cut off the tendrils to break through. While fighting off darkspawn. Get out of there.
serio? The ledge. Vantage point for taking out the tendrils. Your turn. A ballista. Never turn down one of those. Goblin. 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 Let's see what's at the heart of this. Goblin. Goblin. Epa. No puedo girar más. No puedo, tío. Time to fight. No puedo. Sal de ahí, desgraciado. No, vale, sí, se ha muerto. Vale, zona nueva. Hostia puta. Buah, eso tiene muy mala pinta, ¿eh? It's huge. Ya ves. We need to take them out. Hombre, está claro. Nos ha jodido. I can hear that eruption. Spreading blight. We need to stop this. No cambia a Dabrin, tío. Mierda. The blight. Keep going. We won't give in. Move out of there. Gotta move. Over on your right. Gotta move now. Ouch. Lo vaya rango, tú. Hostia, vaya rango. No pensaba que me iba a dar desde ahí. No pensé que me iba a dar desde ahí. Escudo triangular de capitán moradito, o sea, doradito. This is it. Let's get that eruption. This is it, man. Pues estaba por saco. Señores. We strike and the whole thing goes up. A ver. Ha hecho un golpe y todo volará. Vale. Claro, si me acerco mucho, a lo mejor vuelo yo también, ¿no? ¿Se viene? Time to destroy this thing. Burn them all. Quémalos a todos. Reúnete con Epka y Antoine en el refugio del Claro.
Vale, perfecto. Pues hemos limpiado la zona esta de la... Ahora en principio hemos conseguido que la corrupción empiece a retroceder. Lo digo porque imaginaos que ahora otro día volvemos a esta zona y de repente es un pantano ahí todo verde, ¿sabes? Tendría sentido, claro. Nos acabamos de romper el origen de del tema este. Pero entiendo que para que estuviera todo perfecto habría que petar también a los dioses élficos, que son los que están detrás también de todo el temario este, ¿no? Entiendo yo. Alguna relación tendrán. Hostia, mira. Ya se están viendo las primeras señales. They aren't blighted. Were they dormant? Maybe. They're beautiful. Much like you. Ah, Rook, hi. We knew when you hit that eruption. The blight around Lavendel reacted. And there was a sound in it. Like nothing we've heard before. What happened in there? What was it like? Pues fue rápido, la verdad. I've never seen blight like that. And it felt different, like... Como por debajo de la piel. Then you sense it too. So much has changed. When the eruption was destroyed, some of the bigger tendrils pulled back. The remaining blight won't vanish overnight, but it's a good sign. And this place opened up. The flowers here, they managed to survive, buried, untouched. They have a chance to return now. Gracias a que destruiste la erupción de la ruina, las flores volverán a crecer. La naturaleza volverá a abrirse paso, ¿no? ¿A tope? No se corta el rollo. Unas plantas duras de pelar. It's incredible. That's incredible. I wasn't expecting flowers. It's what we're here to do, to make this possible again. We thought the Grey Warden's purpose would end when the last archdemons died. And that time's almost here. It's unbelievable. The Order is those of us left now. When the archdemons fall, some wardens will hang up their swords. Until their calling, at least. So the wardens are finished? No, our numbers may get smaller, but Efka and I will be here. Others will stay too. There's still blight in the world. There's something new calling to it. And to us. There's blight inside us too. If it changed out there, have we changed as well? What matters is that if new evils show up, we'll be here to keep them back. Me da la sensación de que esta misión es postcréditos. En plan, es como que después de haber petado a todo el mundo, petamos el origen de la ruina y están hablando de un enemigo, o sea, de algo que les preocupa y que les está llamando, que no conocemos hasta ahora. O sea, tiene pinta de que de final. Esto que estoy haciendo tiene pinta de final del juego, no lo es, obviamente. Pero tiene pinta de ser una especie de final del juego, en plan... Soy un guarda hasta el final. Soy un guarda hasta el final. I'm a Grey Warden. Whatever comes at us next, that's not changing. Didn't think so. We continue together. The blight feels relentless most of the time. We see what it does up close. A world dying, how it spreads. But we keep going. And look, these flowers can make it back. The blight. We really can do something about it. Of course we can. Helps to see it's true, though. Lavendel was named for flowers. They must have been everywhere before. When we get back... We can stay here a bit longer first. Oh, yes. I thought I heard birds earlier. Maybe we can find them? El árbol blanco de Cóndor. Vale, chavales. Eso completada, algo se acerca, ¿ves? La erupción de la ruina ha sido destruida y su control sobre los pantanos de Hosber ha terminado. La corrupción que queda tardará un tiempo en desaparecer, pero existe la esperanza
de que la vida regrese, aunque no están seguros de lo que depara el futuro. FK y Antoine son optimistas sobre lo que está por venir. The wetlands aren't fully healed. But some places barely come back at all. Yeah. Pushing back the blight. It's possible. Vale. Bueno, está interesante, ¿no? Es que ya digo, que parece que esta misión la tuvieras que hacer cuando ya te hayas petado a Gelanan y a Legarnan. Y al último archidemonio y a todo Cristo. Pues dan por hecho que ya había terminado todo y no ha terminado. O sea, acaba de empezar, como aquel que dice. Bueno. Quitando eso. Ya está, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a hacer... ¿Qué hora es? Las 6. Vale, nos da tiempo de sobra. Yo creo que hacer un par más de misiones de compañeros. Vamos a hacer... la de Emrich. Vamos a ir a Nevarra. Tenemos a este. Vamos a ir a este. Va a ser la primera vez que podemos hacer un equipo decente. A no ser que me lleve también a Lucanis y vayamos full necrótico. En el caso de que tengamos enemigos que sean resistentes al necrótico, pues estamos jodidos. Voy a ir un poco 50-50, ¿sabes? Para no ir full necrótico. No vaya a ser que tengan resistencia necrótica o lo que sea. No me acuerdo ahora que tenían los no muertos. Eran resistentes a... ¿A qué cojones? ¿Al frío? ¿Al eléctrico? No me acuerdo ahora. Okay, so the plan is basically to sneak around, find Hezenkos's lantern, and smash it. There's quite a crowd over in the manor. Johanna's gathering. If she's mingling there, we'll be spotted. Fortunately, we have someone who could pass as a servant. Hostia, qué grande, Manfred. Are you ready, man? Can you pour fancy wine and nod? Send him in. Right, Manfred. You're to find Johanna's guests and help us gather information on where her workshop. El final me encantó. El final dicen que es Jesucristo, ¿eh? In case anything occurs. Eso es lo que me dice todo el mundo, vamos. Incluso los que criticaban al juego antes de que saliese hicieron reseñas y en las reseñas decían que el final era potente, o sea que, a ver. Tiene buena pinta, desde luego. Pero para el final nos falta todavía, ¿eh? Joder. There should be enough time for Manfred to blend in as a servant. Let's find a place inside to observe him, quietly. Right. Let's find another way in. Johanna's last guests must already be in attendance. There's a lot of people here. Hezenkos must be planning to drain their souls with her lantern. But what's it all for? Raise more undead, I'd wager. But no ordinary revival would require such a massive store of magic. ¿Te acuerdas que estamos intentando destruir un artefacto que tiene un poder descomunal para robar vida a los vivos y devolverse a los muertos, entiendo, ¿no? O generar poder a través de ello, no sé qué cojones. El candelabro de la muerte aquel, ¿no? O como lo llaman. Vale, el camino es para el otro lado, ¿vale? Pero aquí en principio ya estuvimos, debería estar todo limpísimo. A ver si que han aparecido cosas nuevas, que no es el caso. Ah, está limpísimo esto. Vámonos. ¿Dónde estoy? Por aquí. Aquí acordáis que ya estuvimos en la mansión esta. Lo que hace un momento decían que la mansión estaba a reventar de gente y no hay nadie. A ver, aquí en el salón. Ah, vale, es que están todos metidos aquí. Vale, vale. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Esa es la... Ahí está Manfred. ¿Dónde? You were saying about a shrine in the manor.
Yes, a shrine revealed by a spectral tone, which Manfred entiendo que es uno de los esqueletos que hay ahí abajo. ever lets me into the library. An ancestral shrine? I could question the deceased there about the location of Johanna's lantern. Well, if the book can lead us to the shrine, let's hit the library. Vamos a la biblioteca. I'm just waiting for our hosts. The library's to the east, right? Where we closed Hezenkos's portal into the Fade. Why'd she come back to this mansion anyway? Johanna must have a workshop hidden here, likely where she's prepared whatever she plans to empower with this lantern. Muy importante. ¿Qué nivel? Por así decirlo, religioso con lo que hace. Vaya. Nos han pillado. Nos han pillado. On to you. Los putos esqueletos estos están demasiado fuertes para ser un puto esqueleto random, ¿sabes? Están demasiado duros, tío, para ser unos esqueletos random, tú. Encima tienen armadura, ¿sabes? ¿Esto qué cojones es? Vale. A ver. Hola, hola. ¿Has visto eso? Vale. Ha quedado uno ahí. That one, quickly. Mierda. Me he llegado. I'd expected Johanna to post more guards. See if she didn't want to scare her guests. Let's see if we can find that book pointing to the ancestral shrine. Vale, tienes que buscar por aquí. Busca el tomo espectral. Busca el tomo espectral, Pues ponte aquí a buscar. O sea, si tuvieras que buscar todos los putos libros que hay en esta zona. Flipa, ¿Lo tengo? That book just snarled at me. Ah, there's our spectral tone. Vaya, lo he encontrado. One must be delicate. That guest of Johanna's claimed to be an expert in spectral literature. And was interested in the shrine. Let's have Manfred hand in the book, see what he says. Vaya. Pensaba que me iba a gustar más, pero... Epa, tío, han dejado ahí un regalito.
¿Aquí he estado yo? No me suena esta zona a mí, ¿eh? Ay, 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 hay algo arriba. Aquí no he estado yo, ¿eh? No estuvimos aquí la otra vez. Si nos ha abierto una zona nueva en la mansión esta. Sí, porque esto yo no lo he cogido. Aquí me ha parecido ver que brillaba algo aquí arriba. Lo que no sé ahora es donde he visto yo que brillaba algo. Aquí, por ejemplo. Ah, coño, ahí también. ¿Qué más? He visto que brillaba algo por ahí. Hay un cofre. Vale, Manfred está enfrente. A ver qué dice la otra. Manfred, take this tome to the man asking about the shrine, please. Don't worry. We'll watch from the balcony. Vale, vamos al balcón otra vez. A ver si veis a... Vale, está, ahora sí que se ve claramente. What's this? The spectral guide to Blackthorn Manor? There now. I only want to look up one thing. Ah, there is an ancestral shrine in the northwest. En el ala noroeste. Let's go to the shrine. Yes, the deceased there should be most helpful in finding Johanna's lantern. This way to the shrine. Vamos. So many. Al altar noroeste. El altar estará al noroeste. Johanna never made friends easily. I doubt that's changed. Her experiments, however, always commanded a crowd. Including you? Always. Until they began to take turns that troubled me. The shrine's locked. Vaya. We must find a... Manfred. What's he got there? Is this a key to the shrine? Te ha robado la llave, tú. Excellent, Manfred. Le ha robado la llave al otro. Oh my. A body from the house of the Verheim Verheim. prepared during the Storm Age. Durante la era de la tormenta. ¿Ves? Ah, sí, está claro. Well, anyone can see that. We'll have to inter it safely in the necropolis. Afterwards. Time to find Hesenkos. He's all yours, Emmerich. By flame and seal. By light and flood. Open your eyes once more. Who dares disturb? Friends to the dead. Friends. This one was abandoned. Lost. Emmerich, it's getting noisy. He's unusually obstinate. Speak! Where is Hesenkos? Prove yourselves. What claim have you to the deceased? A willing dead companion. This one concedes. Hesenkos makes a thing that should not be. Red tapestry. Look there. Hace un director de orquesta. Manfred, just... I know. Also, we should move. Vale. Oh, he can talk. Manfred, say something else.
come now. Se supone que ha dicho hola 2 veces porque no entendía una mierda. Yes, yes. Yo he entendido, ¿sabes? En plan, no ha dicho nada. Si no llega por los subtítulos, si no llega a ser por los subtítulos, no sé qué cojones habría dicho. Vale, zona nueva también, ¿eh? Aquí no he estado. A ver qué hay por aquí. Ah, bueno, que hay que bajar, espera. Que el camino es para abajo, tú. Aquí había... Hostia, que me caigo. ¡No, no! Vale, no pasa nada. Me cago en Jesucristín. ¿Esto? No. Desgracia abrumadora. Pum. A ver. Ah, pero esta es para mí, no es para... Pensaba que sería para la armadura de Manfred. ¡Otra vez! Me ha vuelto a pasar lo mismo otra vez. A ver, céntrate. No, encima no llego. Uf, pensé que no llegaba. Y me caía más para abajo todavía. Tío, macho. ¿En serio? Salta esto. Vale. Aquí hay algo seguro. Pum. Y pum. Bastón arcano moradito, ¿ves? Ni tan mal. Más daño necrótico. Menos desgaste. No es muy diferente, la verdad, pero... Atacar a mi objetivo provoca necrosis contra demonios y muertos vivientes. Y aquí atacar a mi objetivo inflige 100 de daño necrótico a los enemigos cercanos. 30 segundos de recarga. Y además tiene todo el grupo inflige 25% más de daño contra demonios y muertos vivientes. Buah, este está guay, ¿eh? ¿Esto qué es? Moneditas, vale. Vámonos. Epa, ¿esto qué es? Aquí es donde hemos pillado el de esto, ¿no? Vale. Recuerdo. Una entrada al diario, perdón. Vale. La bodega. Esto es la bodega, ¿no? Pues aquí tiene pinta de haber... Aquí tiene pinta de haber... Buena bebida, ¿eh? Pues la zona esta es más vieja que su madre. Me ha traído algo en la cara. ¿Qué es esto? Muerto viviente con armadura. La verdad es que el deseo de este pavo mola un montón, ¿eh? Todo se ha dicho. Si le tiro 2 detonaciones a la vez, ¿se suman una con la otra? Supongo que sí, ¿no? Nivel 46. Y aquí hay muchas palancas. Muchas palancas. Esto tiene pinta de ser un puzzlecito guapo, ¿eh? Para aquí hay marcas en las paredes. ¿Vale? Pim, pam, pum. Perfecto. Es decir... Pim... Es decir... ¿Dónde está? Me falta la que es así. ¿Qué haces aquí, tú? ¿Qué haces ahí? Uy, esto es otra puerta. Espérate, un momento. No está la marca que falta aquí.
lo mejor está al otro lado de la puerta esa extraña. Porque más por aquí no hay, ¿no? No. No está justo la marca que viene ahora, así que entiendo que la que viene ahora está detrás de esta puerta random. This wall looks... Ha! Secret door. Manfred, could you please squeeze through and open the door from the other side? Falta aquí uno, tío. I didn't imagine him speaking. Ha hecho yes. How can Manfred talk now? He began as a wisp that embodied what most wisps do, curiosity. I knew he was learning quickly outside the necropolis, but this level of complexity is remarkable. And that's good, right? Harding, it is magnificent. Well, I can't wait to chat more with Manfred. Good work, Manfred. Hope this leads to where Hezenkot is keeping that lantern. I can only imagine what she's planning to use it for. No me queda asomar mucho. Por si me saca del sitio este. Como me saques del sitio este y no puedo volver, me vuelvo loco, ¿eh? Vórtice de esencias. Las técnicas ahora requieren 50 puntos de furia para activarlas. 30% de daño de técnica. Usa una técnica ahora, te devuelve un punto de salud por furia gastada. ¿Cuál es una puta basura? Pero no requiero... Este anillo no me vale para nada porque mi casco hace que las técnicas no cuesten furia. O sea, no me vale de nada que cuesten menos porque no me cuestan directamente. ¿Vas? Uy, esto es una mota de esas. Esto habrá que llevarla a algún lado. La cuestión es dónde se tiene que llevar. Porque yo no he visto ningún lugar de estos donde colocar una motilla de estas. A no ser que tengamos que bajar con el ascensor o algo. ¿Aquí? Hostia, sí. Ah, esta es la que falta. Ahí está la que nos faltaba. No la he visto atrás de la puerta esta, tú. Pues mira, de milagro. Cuaderno en escala. Últimas adquisiciones. Casco de guardagris, origen prometedor. Tercera ruina. La tapia de Tantervale. Representa a Nuestra Señora de Andraste. Guapo. Máscaras de teatro orlesianas sin usar. Puede que estos artículos también el estado de ánimo... ¿Cómo? Puede que estos artículos cambien el estado de ánimo de su señoría. Anda un poco decaído desde que descubrió las tumbas de los acantilados y lo que esconden. Vale, tenemos el segundo. Y el tercero era... Este no. Este no. Este. ¿No? Estás. Sí, ¿no? Y aquí ahora... Another shrine. Did anyone else feel a draft just... Una gran hacha. No está mal, supongo. Para recargar la ulti la tengo entera, lo cual no me vale para nada. Y un texto que dice lo siguiente. Nota estropeada. Por las flores más bellas, que siga floreciendo tras la muerte. ¿En serio? ¿Eso es todo? ¿En serio? Vaya timo nivel Dios, ¿no? Vaya timada, tú. No, me esperaba algo más, la verdad.
This must lead to Johanna's workshop. What's that through the wall? No me he dado cuenta de que había ahí. Se ha visto algo ahí, pero no... Ah, vale. Hostias. Se viene, ¿no? Oh my word. Oh my fucking shit. Big in here. I thought you and your little friends might worm your way into my party for Karen. Johanna, even half-lich, you can't control something this massive. Such little baby. Qué poca fe, Bosto. Yo creo que te has flipado, ¿eh? Un poco. That's his and Cos's lantern. He visto algo rojo ahí. Hay que ir aquí primero. Monstrosity. Quickly, we must reach the lantern. Tienes que llegar a la linterna, vámonos. Linterna verde. Tienen tanta vida unos mendundis. Vale. Full power, mierda. Aquí arriba hay una zona, a lo mejor hay cositas. Vamos a ver. Necesito. La última la tengo entera. Pam, pim, pum. Por aquí arriba. Hola, ¿qué tal? Vamos. Me meto por aquí. Qué guapa la zona esta, ¿eh? Mira que no soy muy fan yo de este tipo de ambientaciones. ¿Qué cojones? Hostia, era con armadura, pero ¿esto qué es, tú? Están loquísimos. Están super crazy, man.
set that one up. No puede ser que un puto Mindundi tenga tanta vida, ¿eh? Joder, flipas tú. Hostia, me caigo. Espérate, estoy hasta por hacer speedrun, en plan... Muerto protegido. ¿Por quién? Vale. I'm seeing why Hezenkos failed that Lich morality test. We must make haste to that lantern. Bueno, en eso estamos, tío. En eso estamos. Mira, 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 mira. Johanna's stolen a chamber from the Grand Necropolis and transposed it under Blackthorn Manor. How do you steal a part of a city? That's impressive. The Necropolis's walls here are still intact. No wonder we couldn't sense what she's been creating. Flipa, ¿no? O sea, ha teletransportado una zona de una ciudad, de la ciudad de la Necrópolis de Nevarra al sótano de su casa, en plan... Pum, pam. I wish Manfred had stayed above. He'll be fine. We'll handle this. On to you.
¿Dónde? ¿Qué dices? Now find somewhere safe. Ah, esa, ahí. Vale, pues nos reponemos ahí un poquito. Que vaya tela. Vaya tela. Ahí lo llevas. ¿Aquí hay algo? Aparte de una caída al vacío. Ah. Por cierto, hace rato que no veo si hay cofres y ni hostias. Entiendo que no hay ninguno. Hemos pillado antes uno. Hola, ¿qué pasa, Ernesto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Greg? There's the lantern. Holy shit. We must, before we can destroy it. Like back when you were freeing those spirits Hezen got trapped in the manor. That took a lot out of you. I must try, Rook. Holy shit. There are too many trapped spirits. I'm sorry. I can't. Another lash of power might end me. Vale. Entrada triunfal. Ahí está. What's that, Volkaren? Afraid to chance death for your precious spirits? For all your fine words on the subject, only I had the courage to risk my life for our art. Shame you lived through it. Petty words birthed from fear. Johanna! Listen to me. You're right. I've never overcome fear of that final dark. I miss having a friend that could. Yes. Always the idealist. I'm sorry Lichdom failed you. I swear I would have helped you had you come to me. But puppeting this creature... Puppet? Puppet? Do you think I'm staying a failed lich? I won't command my greatest creation! I will become it! Holy shit. Y esto es en plan... Ese cambio está guapo, ¿eh? Este cambio de estar muriéndonos a pum, una fiesta random, está guay, la verdad. How good to see you, friends. Eso está bien, la verdad, me ha gustado. Interfering Templars, inept rivals, you all have a place in my heart. And tonight you will fuel my ascension at the cost of your miserable... Una cosa, ¿soy el único que le extraña que una mujer vieja tenga voz de una niña pequeña, casi? ¿Es probable que no hayan elegido la mejor actora de doblaje para este personaje? Digo yo, ¿eh? Mejor me equivoco. Emmerich, can she do that? Yes. Mejor me equivoco, pero... Tiene bastante pinta de que... We need to stop Hezekiah long enough to destroy that lantern. That much light inside it. It backflashed. We don't have a choice. Once I Me destroy he hecho un cagat. my union, my creation will be complete. No, no. Super Saiyan. Oh, oh. Super Saiyan Power. Scurry like the rat you are.
ridiculous pet skeleton with you? His name is Manfred. His name is Sparta. Necesito encender esto. ¿Me ayuda alguien? Claro, otra vez. Por favor, otra vez. Por favor. Espérate, espérate, que estoy manqueando. Tío, a ver. Ahora. Gracias. ¿Dónde está la vieja esta de los cojones? Hostia. Vale, pum. Jardín, jardín, jardín. Jardín. ¿Qué haces? A ver, ¿me marcas al que me está disparando, por favor? Gracias. A veces no sé qué cojones hace la Harden, que no... Hostia, 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 ¿qué está pasando aquí? Hola, 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 hola. Vale, necesito ulti. Me marca quien le sale de los cojones el puto juego, Está apuntándole a la puta vieja y le he disparado toda a un random que había al fondo de la sala, tío. Cojones. ¿Queréis atacar a esta tía, por favor? ¿Por qué atacáis a los Mindundis? ¿Queréis pegarle a la pava esta, por favor? This isn't working. We can't break the lantern. Mierda, acabo de gastar una poti de gratis. Enough playing. Your pointless lies will fuel my triumph. That does not feel good. She's draining life from us. We must find shelter. Right. You can't free the spirits in that lantern. It might kill me and not even work. No living thing can approach it and... Hostia, Manfred se va... Se va a suicidar, Manfred, tío, vamos. Any last words, Valkarin, before I...
El héroe de la historia. El verdadero héroe de esta historia, chavales. Ahora es tu momento. Sé que puede ser valiente. Vamos a ponernos serios. Dale su merecido. Kick her ass, Emmerich. By the spirits bound here, night and shadow, light and blood. What are you doing? Let your chains loosen. Let the fade draw close. You'll never succeed, you old fool! I release you to the air. No! You small-minded! La reventaron, güey. El verdadero héroe, tío. Hola de nuevo, Ernesto. Manfred ha caído. ¿O no? Manfred ha caído. His body could only take so much. But I underestimated him, Rook. What bravery in the heart of the dead. And how he grew. Hombre, si ya han muerto, no van a morir otra vez, ¿no? Entiendo. He was his own soul at the end. Can you bring him back? I will ask. Emmerich Volkaren. You were not expected so soon. Estoy aquí para ti. Qué mal suena eso, tío. Así que es un liche. Wondered what your bosses look like. I'm lucky. The Lich Lords can't always respond so quickly. My lord, I come regarding Manfred, my fallen companion. Yes, there are ways to return his spirit. But should you do this, Lichdom falls from your grasp. What? Why? Lichdom is long. If I'm to stand outside death, I must make peace with others passing through it. What would we otherwise become? How many exceptions till tyranny? Revive him and remain mortal. Or let him slumber and join us. Emmerich. Manfred chose to help us. Am I too weak to accept his well-earned rest? I yearn for Lichdom Rook, but leap into something greater, that everlasting light. Do I revive him and live out my days? Or do I honor death by letting him rest and protect this world through immortality? Vale, creo que aquí tengo una decisión muy fácil, y es convertirse en liche. ¿Por qué? Porque a mí por lo menos, no me gustaría que si yo la palmo, pues haya alguien que me esté reviviendo todo el rato y encima siendo un putísimo esqueleto. Es decir, si me revivieran pues en plenas facultades, pues estaría guapo, ¿no? Pero si me revive siendo un esqueleto y solo pudiendo decir hola, sí, no y haciendo sonidos guturales raros, pues prefiero estar como estaba, ¿sabes? Entonces voy a convertirlo en liche y voy a dejar que Manfred pues se gane su merecido descanso después de ser el héroe de esta putísima historia, ¿vale? Ahí está. Emmerich, Lichdom is your life's work. Your dream. I imagined I knew its price. If I haven't even the strength to accept Manfred's sacrifice, I would outlive you all, Rook. Would you still remember us? Always. Kept alive in Lichdom's immortal memory. Death's swift touch, held back for all time.
If you really want to go beyond death, I think you have what you need to let all of us rest. And peace shall follow. You're right. After I make my farewells, I will undergo the last rites of lichdom. Pues ahora tenemos un liche a nuestro lado, chavales. Casi nada. Thank you. Casi nada. Misión completada. El sacrificio de las almas. Gracias al sacrificio de Manfred, Emrys consiguió detener a Hezenkos y liberar a los espíritus del farol crepuscular. Después de despedirse del valeroso esqueleto de la necrópolis, el nigromante superior parecía... ¿Oh? El nigromante superior se decidió... Hostia, esto está mal escrito, ¿no? El nigromante superior se decidió a traspasar la muerte para proteger al mundo de los futuros horrores. En todo caso sería... Parecía que el nigromante superior se decidió a traspasar la muerte para proteger al mundo de los futuros horrores. Ha decidido intentar llevar a cabo la lichesis y se está preparando para los ritos finales. Usando un artilugio. Y... Ah, vale. Su Putin. Hay que hacer algo más. No lo vamos a hacer de una, por lo visto. Tiene sentido, la verdad. A ver, no supongo que alguien no se convierte en liche así de gratis. La cosa es... Vamos a hablar con la gente esta primero. De hecho, tenemos que hablar con él, así que... Vamos a hablar con el resto de gente. Pues yo traje de vuelta a Manfred y creo que será mi opción siempre. Pues yo no lo he hecho así. Yo no lo he hecho así. A ver qué dice Dabren. Es que tú piénsalo. Si tú eres un tío, ¿vale? Tú ahora mismo haces algo, la palmas, pim pam, o que sea. ¿Tú preferirías seguir muerto o renacer siendo un esqueleto sin capacidad de hablar casi? Es que no sé, a mí me daría un poco de cosa. Or afraid. He's pure that way. No hiding anything. He likes you, you know it. He doesn't like you, he won't hold back. What about me? He's taken a shine. Yeah? Listen, I wanted to thank you. Without your help, the Griffins would have gone extinct all over again. You stepped up. They have a home because of you. Crecerán con los guardas. The Griffins have always belonged with us. Our order will give them a home and a purpose again. And I bet Hassan's brothers and sisters will agree. He says as long as there are clear skies to roam, warm sun to nap, and bellyfuls of food, they'll be happy. The Griffin's word is good enough for me. Till Tosh teaches him how to swear. That might actually be fun. See you around. Vale. Ahora que toca. Ahora toca Neve y Lucanis. Cuidado, Neve y Lucanis, que estaban liados, ¿eh? Acordaos, que a Lucanis le interesaba ahí meterle... Tirarle la caña. I made a fresh pot and... that's Rook's walk. Yep, just me. You brought Nev coffee. I brought an excuse. Spite thought I should talk to her. Well, not just Spite, but I'm only good with knives. You made pie? Gooseberry. You made it twice. It was nothing. Se ven, ¿eh? No decir nada. O le ayudo. ¿Le ayudo o no digo nada? Hostia, cuidado, ¿eh?
Vamos a echarle un cable. Nothing. He blushed when I asked about the pie. It was cute. I was not. You're not making me look good. I wouldn't say that. Well, Ahí está. you have the coffee, and you probably have a case or something, so... I don't need pie, but you remembered my favorite. You find me at midnight just to talk. Maybe I like that. Tras ocuparse de sus asuntos personales, Lucas y Neve han acabado admitiendo que se sienten que lo que sienten uno por el otro. Ahí está, ¿ves? Lo tienes, You know crack. I won't make your life easy. I don't make anything easy. But you do make it better. Well, don't use your charm all at once. I have more than that. I hope. Parejita feliz, ¿ves? Pim pam, pim pam, pim pam. Parejita por aquí, parejita por allá. De momento nadie más, ¿no? Joy Harding y estos dos. Decían que iban a haber movidas. Vale, hay que hablar con Harding. Y luego con Emrich. Cómo ha cambiado la habitación de Harding, ¿eh? Joder. ¿Os acordáis al principio que está todo lleno de mierda? De la araña, así de todo. The mountain where we found the Titan. Will you come? ¿Quieres volver otra vez? No. ¿Pero qué te pasa en el head? I would just like to say goodbye. Vale, quiere que volvamos otra vez a morir. Perfecto. A morir no, porque ya lo hemos petado, ¿no? Pero... A ver qué quiere. Emrich tiene que hacer la ceremonia de la hostia para convertirse en el Lich definitivo, ¿no? Emrich el inmortal. Le llaman. Why is it so cold in... Greetings. Rook, you remember Vorgoth? We were discussing some preparations for my lichdom. I shall be with you until the end. Vorgoth parece de acuerdo. They sound supportive. Vorgoth is doing me a great favor. Good. Not going to ask what, but good. I've so much to do. Crafting a glamour, for example. After lichdom, I'll need an illusion of my mortal appearance for polite company. Good call. I've told Harding about the ritual. I'll inform the others afterwards. Rook, would you accompany me during the final rites as witness to my... Supongo que no tengo elección. Of course. Así que vamos allá. Thank you. When you have time, I'll send word to the necropolis. Perfecto. Pues vamos a hacerlo de una, ¿no? O sea, necrosis múltiple. Vale. Zoom. Pues a mí me gusta Velara. Es un poco infantil a veces, pero no le veo nada malo. A mí me resulta demasiado infantil y me cae mal por eso. Pero la trama de Velara, pues habrá que ver cómo es. A lo mejor la trama está guapa. New spirits haunt the land. Tras decidir abrazar la Lichesis, Emrich lleva a cabo los últimos preparativos para los ritos antes de volver a la necrópolis. Dale caña. What's this lichdom rite actually like? I must pass through the gates and meet the oldest forces in the necropolis. A final appraisal of my soul. Hail the living! Emmerich Volkarin and his chosen witness. Rock, the challenger who has rebuked the cruel
elven gods. Collect yourselves for the right. I'm afraid this is as far as you're permitted. If anything should perchance go wrong, what things we've already seen. Thank you for taking me on, Rook. There's not another necromancer I'd rather have by my side. Truly? Truly. Good luck, Emmerich. ¿Qué viene? I am come to be judged by the dead. Bueno, pues ha quedado buena tarde. ¿Te imaginas que eso dice? Pues nada, aquí estamos. Hostia. Hostia, ¿no? El puto rey brujo, tío, aquí de random. Emmerich. I see so much more clearly now. The deeper eddies of the Fade, the pulse of the necropolis. I have been through blood and darkness, and I have emerged into light. Flipas. Te queda bien, la verdad. Sinceramente. Face is gonna take a little getting used to, but if you're happy, I'm happy. I feel so much myself. There are vistas before me, and each presents a lifetime's joyful work. All thanks to a friend who helped me find a clear and steady heart. Hostia, vota con el Emmerich, tú. Unión con la muerte. Has ayudado a los viejos negromantes a definir su legado. Thank you for coming, everyone. Please, bear with me. This will be rather difficult to explain. I may appear the same as always, as I stand before you, but I've recently undergone a ritual that... I thought you'd have a skull face. Like a skeleton. It must be his glamour. It's really something, Professor. I can't sense your lich at all. Pues yo no haría esto, tío. Déjalo como estaba, ¿no? En plan... Oh, no. ¿Por qué tapar su aspecto real? Secret? So, the lich stuff is true, and you crossed that line. It's been a long day. If you already know about the lich stuff, maybe we should talk later. Oh, Harding only told us some of it. Harding se ha chivado. Really sorry, Emmerich. I'm not angry. I'm only disappointed. No. That's worse. Just tell me you'll keep your skin on. That's not how it... I should take notes. Look, why don't we just start from the beginning? Ahí está, coño, claro. I have entered lichdom, and I am not an abomination, or a demon, or a disconsolate spirit. I have become something more. And yet I am still fully possessed of myself. So you are a skeleton. Got it. Claro, es que era una gilipollez.
Sigue siendo el mismo, pero en plan pocho. Thank you, Plan pochete. but please allow me. I'd like to think some of us have become friends. I value that more than you might know. But I am changed, and I would never cause you distress by staying where I'm no longer welcomed. You're no weirder than you were before. I've seen worse with the Wardens. You all... Really? I think you'll be fine. Okay, now, question time. Ahí está. Misión completada, voluntad y testamento. Los ritos han sido todo un éxito. Ambridge Volcarin ha ascendido y se ha convertido en un señor Liche, uno de los guardianes inmortales de la necrópolis. Al convertirse en Liche, Ambridge ha abierto sus sentidos al más allá y ahora puede predecir maravillas y misterios que superan sus mejores sueños. Aunque puede emplear una ilusión mortal para no asustar a nadie fuera de la Nevarra, el profesor siempre adopta su verdadera forma ante gente de confianza. Vale. Unión con la muerte. Vale. Habilidad de guardia de velo, que es caricia de la muerte. La mente de un lich está en contacto directo con el más allá. Está mal traducida, ¿sabéis? Las técnicas de Ambridge tienen un toque necrótico y su presencia amplifica las aflicciones que provocan sus camaradas. ¿Vale? Y la armadura vestigio del liche, que es supongo que la apariencia que tiene actualmente el susodicho personaje. ¿O no? A ver. Vale, o sea, tiene... Esta es su apariencia humana, pero con la armadura del liche. De su forma liche. Sinceramente, me gustaría que se viera en su forma liche al completo siempre. Pero bueno. Supongo que no se puede tener todo en esta vida, ¿no? Todas las técnicas de Ambridge provocan necrosis al infligir daño. El daño por aflicción del grupo aumenta un 25%. No está nada mal, la verdad. ¿En qué gastamos esto? Pues a lo random. En plan... Es verdad. Ah, no, sí. Pues vamos a gastarlo aquí. Y tenemos... Golpes críticos técnicas absorben parte del daño infligido. Ya está bien. Vale, pues otro más. Sí, señor. Este ha sido larguete, ¿eh? Joder. 1 hora ha durado. Ya lo está ahí. About the Kunari stuff. That's my mother's crap. But you know so much more than you give yourself credit for. But never as much as her. Vale. ¿Qué hacemos? Rote con el equipo. Nada. Vamos a hacer la de Velara, la de Harding, el himno eterno. Hacemos la de Tash. ¿Qué hora es? Buah. En 40 minutos hacemos la de Tash. Es que no me gustaría dejarlo a medias. A las 8 me piro. 100%. Vamos a asegurar el tiro. Vamos a asegurar el tiro, chavales. Fua, qué estampa, ¿eh? Está brutal esta imagen, tú. Here we are. What are you looking for? Harding regresa y Shanna Negat para despedirse de sus antepasados. Just felt like I needed to come back. I'll take your time. You've been through a lot. I need to find the Oracle again. I need to know more about the Titans. I need to...
I have this power, and it just feels like it came to me for a reason. Harding, you're still at the beginning of your journey. But where does it take me, Rook? Heard ya. Is it me, or does it feel different now? You're right. Something's different. Maybe it's because the expression of the Titan's pain that looked like me doesn't live here anymore. I can't believe that made perfect sense. Qué guapa la música. Siempre digo que guapa la música, pum, se acaba. Con la puta. Digo que va con la música, pum, me acaba, ¿sabes? I'll just move this rock out of our way. This entire mountain a Titan? It's been still for so long. I can't tell where it begins and ends. It's big, though. They all were. Anillo sangrante. Hemorragia, hemorragia, hemorragia. Qué tan mal. Those rocks I can move were all parts of the Titans once. Once I knew, I couldn't forget it. Now I sense them all the time, whether they're dead or just sleeping. No one ever told us, but they're everywhere. Silent. Forgotten. Not forgotten anymore. Brutal. You got it. We sold lyrium to the Tevinter Imperium. Titan blood, our blood, traded for gold. So they could use it for magic. The elves stole lyrium from the Titans to make themselves bodies. And eons later, we gave it to a new generation of mages. All on our own. It's sad, isn't it? Ah, pues si no lo recordabais, pues... They mined lyrium here too. Isn't that a little ghoulish? Lyrium is the blood of our ancestors. Maybe ancestors isn't the right word. We were part of them. We were them. I don't know the right word. Y esta no tiene... Esta no, tío. Esta que parece más interesante.
Hay enanos matando enanos, creo. La guerra civil intergaláctica. No puedo interactuar. Vaya. Buah, chaval. Oh. Hostia puta, chaval. Hostia, esta zona está locurón, ¿eh? Locurón máximo, ¿eh? Esta zona. Buah, esta zona está de locos, tío. Uf. Aquí he estado, ¿eh? Porque hay un cofre ahí cogido. Era una hacha cristalina. The Titans walked the earth and shaped the stone. They sang to each other. And now, nothing. We are children of the stone, born from the stone's destruction. Their ruin is etched in our bones, whether we knew it or not. It's my story, and yours too. Los recordamos. We remember the ones that came before and give them a place of honor. That's all we can do. It doesn't seem enough. I know. How can I feel everything that I do and just accept it? I see you, and I feel your pain. What now? Where do we go from here? Once there were Titans. After them came dwarves. Then me. And now you. Destruction is change, sister. And we are still changing. Harding. Harding. You were far away for a minute. Sorry, just thinking. I'm ready to go. I have everything I need. This is the eternal hymn. The prayer and the proclamation. Isatunal. Isatunal. Canción de la roca. Ha sido una exploradora experta, ha forjado un nuevo camino. Brutalítico. Misión completada. Elemento eterno. Harding regresó al antiguo puesto de Isana Negat. Allí se despidió del titán caído y de todos los antepasados de la roca. E incluso de una vieja amiga. Muy guapo. Muy chulo, la verdad.
Dabrin quiere hacer algo más. ¿Qué cojones? ¿Hay un Rook ahí disecado? ¿Qué cojones será eso? Rook, I had an idea. I figured it's a good time to check in with the Wardens, see how their Griffin training is coming along. ¿Ves? Estas misiones... Sounds like a plan. It'll be good to see those feathery faces again. Tienen pinta de ser... de estar pensadas para hacerlas después de pasarte el juego. ¿Sabes? Como una especie de despedida de cada personaje y demás. Pues mira, ¿sabes qué? ¿Qué hora es? 1:30. Voy a hacer esta de... Voy a hacer esta de Dabrin. Ahí pensé, bueno, para las condiciones en las que nos hicieron este juego está bien. Y ahí volví a rejugarlo prestando realmente atención a todo y le tomé mucho cariño. A Dragon Age 2. Rally to your positions! Go! Go! Ever tried gingerwort tea? It has some kick to it. What's that? Well, after a few sips, you start to hear... Nothing. There's nothing to hear. And then you achieve Turlum and become one with the... With the toilet. You end up peeing most of the day. Wouldn't recommend it. What's the matter, Antoine? A bird getting the best of you? Yes, well, the problem is they aren't stupid. They can't see it's not real. They're clever. And bored. So you mix it up. Yes. Yes. But how? Well... ¿Por qué me miráis a mí? No me jodas. What's happening? Look! It's Darkspawn! Get it! Hijos de puta. Pero... That did it. ¿Pero y esto? ¿Y esta encerrona, tío? ¿Qué cojones? Vea, desgraciados, ¿no? Salvo tedas, tío. Y me lo agradecen así, tú. Vaya panda de cabrones. Bueno, no la he salvado, la verdad. Siendo honestos. Bueno, pues ha sido más rápida de lo que imaginaba, incluso. Nos faltaría Velara, Nepe o Tash. Es que no sé si la haremos en media hora una, ¿eh? Tengo que hacer estas 100% primero. Vamos a hacer Tash, va. Creo que no nos va a dar tiempo. Lo voy a tener que dejar a medias. Es lo que me da por saco, ¿no? Pero bueno. ¿Es eso o irnos media hora antes? Haven't talked to her since the big fight at dinner. Ya se dará cuenta Hey, we're here. de que se la han llevado. Mother? Tama? Get Isabella. It might not be hers. You think I don't know what my mother's blood smells like? Get Isabella. Tell her to find Cutter. Tama. No sign of your mother. Cutter's gone too. He was here. I caught his scent. He took her. La rescataremos. We'll find her, Tosh. Why did he go after my mother? There were letters from the Dragon King in his room about your mother and about the tablet. Since when does the Dragon King want the tablet?
He's been after Tosh. The tablet's about Tosh, about fire breathers. It's why Shathan's desperate to decode it. In exchange for the tablet and Shathan, the Dragon King will turn Cutter into a... ¿Por qué he dicho les escupe fuego? No, todos los escupefuegos no son no binarios, ¿sabes? ¿Por qué dice? Es que no entiendo, ahí ha sido súper random. Lo meten hasta con calzador a veces, ¿eh? Háblame del rey. Isabella, what do you know about the Dragon King? I know a thing or two about the Arntam, but I've never met one like him. He certainly loves dragons. We know. His Arntam were the ones who've been blighting them for the gods. I mean, he wants to be one. He drinks their blood and everything. Makes sense that he's interested in our Tosh. Is it actually possible to make Kunari into fire breathers? Ales Kunari, tío, ¿qué cojones? ¿Pero por qué? Doesn't matter if it's true. Cutter believed it enough to take Shathan. ¿Qué ha pasado con mi juego? ¿Por qué de repente...? No entiendo. Si hablas de Tash... Vale, di lo que quieras si hablas de Tash. Pero estás hablando de los Kunari, no de les Kunari. ¿Qué coño es eso? Está por culo. Sounds like it's time to pay a visit to the Dragon King. We found a map in Cutter's room. He's holed up in a dormant volcano to the north. It's full of old mining tunnels. Getting inside might be a challenge. We'll handle it. We'll all handle it. Cutter betrayed us. When you go in, the Lords will have your backs. Thanks. Let's go. Si habla de ella misma, vale, haz lo que quieras, pero estás hablando en general de los Kunari, no de las, no, ni las, ni les, ni su puta madre. No entiendo eso. Ahí está forzado de cojones, la verdad, mi opinión. A ver. ¿Qué afecta a los Kunari? No me acuerdo. A ver, espérate. ¿Qué afectaba a los Kunari? A los Antam. No se sabe. What's the plan, Tosh? How do we get your mother back? We find someplace Cutter and my mother were. I can track them from there. You sure you don't want to head straight for the mine? Isabella said the Dragon King was there. We find my mother first. She might be somewhere else. I'll kill Cutter and the Dragon King once she's safe. Pues no estoy de acuerdo porque luego sí que habla bien. Es decir, si hablara todo el rato de les, dices, vale, pero es que ha dicho les Kunari y luego dice, vamos a no sé qué, a las no sé cuántos. En plan, no. Si fuera porque le gusta decirlo así, lo diría todo el rato, no solo en ese momento, ¿sabes? Para mí eso está forzado de cojones. Porque no son les Kunari, son los Kunari, y si tú te quieres llamar Le, Li o Lu, pues te llamas tú como quieras, pero los Kunari son los Kunari, no les Kunari. ¿Sabes? Eso para mí ha estado forzado de cojones. Ese trozo, por lo menos. Y aquí ya se están desatando, ¿eh? En plan, al principio era solo con Tash, alguna frase. Y el directo de hoy ha sido el 20% del directo, que si les, que si luz, que si lis. Su puta madre, ¿eh? A medida que llegamos al final, empieza aquí a brotar el
Las gilipolleces estas. Could be cutters. Maybe. Let's look. She was here. So was Cutter. You can track them by their scent. Scent, tracks, whatever it takes. Cutter's not getting away. Oh, qué palo me da, ahora mismo. Encima estarán durísimos. Tío, esto lo que viene por ahí, ¿no? Lo que viene por aquí. Your turn. Someone follow up. ¿Qué van a hacer? A todos los cunaris no binarios. Que es por eso digo que no tiene sentido. Ah, more, coño. Pesado. Not for long. No somos permitir que los bajos criados en tiras Bash se unan a los Antams. Son endebles y débiles, pero el rey dragón ve potencial en ti. Si demuestras que tu determinación es firme, tú también podrás recibir la mención de Gilanain. Escupir fuego como a los Adari no es más que una pizca de poder que otorgan los dioses. Si quieres llenarte un hueco en nuestro grupo, trae a la sacerdotisa y su tablilla. Sten Satakesh. Quebrantasuelos. Hey, take a look over there. Quebranta huevos, porque una cosa no va. Otra cosa no va a quebrantar. Está claro. Estoy buscando una de esto, una vasija de estas, pero no. A ver, ¿qué dices? She was here. They must have locked this door after they went through. I'll make us a path. Good. Come on. Are you okay, Tosh? I'm fine. You come to die. Vaya esquivada, ¿no? Buah. Vaya usted que me voy a llevar ahora. Toma, la he esquivado. Perdón. Esta no la he esquivado, ¿eh? Oh, no. Buah. Esa me la comió con patatas. For you.
Opa, ¿eh? Desde luego el juego brilla bastante más cuando hay varios enemigos a la vez, ¿eh? Cuando te toca uno de estos gordos que tienen 300 millones de vida, cuidado. Bueno, vamos allá. Hey, take a look over there. We're on their trail. Ah, vale, aquí. Es que dice, mira allí, y está mirando para arriba. Digo, ¿qué cojones? Está al suelo. La sangre. Otro de estos gordos, tío. ¿En serio? O sea, este no lo puedo saltar. Este tengo que matarlo. Cago en. ¿En serio, tío? ¿Podría tirar? Espera un momento. Está por culo. Ha muerto, ¿no? We're getting closer. We don't have time for this. Hang on, this thing's gonna burn. Menos mal, que lo hemos podido tirar. Hola, este es un lanzador. Gatlon Cannon. Parece un lanzamisiles, o sea, lanzacohetes de esos del Imperio de Warhammer. ¿Cómo se llama? Una salva de cohetes. Creo. ¿Qué se llaman? No, ¿cómo se llamaban? Batería de cohetes, eso. Batería de cohetes. Batería de cohetes del Imperio. Vale, esto de pinta de ser para salir de ahí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Mierda, me he equivocado en el último momento. Pues lo que os dije yo la otra vez. Tash podría ser perfectamente mi personaje favorito de este juego. Pero... bueno, tiene estas cosas que le pesan bastante. Pero estéticamente Tash me parece brutal. Para ser una Kunari, claro. ¿Sabes eso de que hay que conocer a la gente por lo que tiene dentro, no? No solo por lo que tiene fuera. Pues básicamente eso es lo que me pasa con Tash. De fuera está guay, de dentro es un asco. O sea, no es que sea un asco, es que está mal concebido el personaje, ¿sabes? Está mal concebido. ¿Soy tonto? ¿Sí, no?
Dejo suelta en mitad del vuelo. Así me he vuelto a meter, pero tendría que haber bajado por aquí, coño. A ver. Y vienen colegas aquí a dar por saco. Perfecto. Te robo esto en la cara. Pum. Au, 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 au. ¿Lo has integrado? La remanguilla me ha dado ahí. Bueno. Loosen the lid for ya. Your turn. Hey. Take a look over there. Cutter. Bastard. ¿Tengo aquí curaciones? No. Que antes de gastar una curación, pues prefiero tirar de curación de Harding, ¿sabes? I don't like that at all. Shark's Mouth Mountain. Looks La even montaña worse with lava pouring out of it. Paucescualo. That's where he is. Ah, mira, aquí es donde tengo que entrar para hacer otra misión, que no podía hacerla porque no podía acceder a esta zona. Un momento. ¿Os acordáis que ayer dijimos, mira, que hay una zona nueva? Es esto. Claro, ahora puedo hacer la misión que tenía yo por aquí. ¿Para qué tenía yo una misión? Me recuerdo yo. Hostia, espérate. Hay algo, brilla un montón. Look at that. Barely a scratch. Hay algo. Ah, vale, es un puzzle. Es verdad. Bueno, aquí habría que encontrar las antorchas que haya y encenderlas en el tiempo. La cosa es que ni siquiera veo más de una, solo hemos visto aquella. Aquí hay otra. ¿O no? Anda. Buena esa. Bueno, aquí hay para explorar, ¿eh? Aquí hay otra. La voy a encender, pero no me da tiempo seguro. Yo creo que serán 3. Bueno, me faltaría una que no sé dónde estará, pero entiendo que habrá que encenderla a tiempo.
Seguramente esté por ahí arriba. Bueno, ya lo haremos. Aquí hay una de esto de Elgar, de Gila 9. Ah, no, de los Evanuris, perdón. Que no puedo pasar. Vale. A ver si me da tiempo. A ver, tarda un montón. Yo creo que no me da tiempo ni de broma, ¿no? De hecho, no puedo ni trepar por aquí. Pues nada. We came the short way. Any sign of Shathan? No, the trail led here. Then she's inside their base. It'll be full of Antarm. Not for long. Main path's destroyed. You'll have to climb. I know how to rile the Antarm. We'll make some noise and draw them off you. Good luck, Tash. We will put it right. Buah, pues da tiempo de sobra, ¿eh? Es que nos falta ser donde está el tercero, claro. La tercera hoguera. Ever been here, Tosh? No. Isabella told us it was bad luck to go near the mountain. Old Ravani superstitions. Said we might awaken the fire. No wonder the Antam took it. No vamos por las cuevas porque es... Porque sería un mal augurio, en plan... Grey Wardens. Grey Wardens. Why do they know so much about us? Cutter must have given them information. It doesn't matter. Come on. Claro, porque ha hecho matar al guardagris, no sé qué, habrán estado hablando. Yo como estoy pegándome con ellos no me doy cuenta de lo que coño dicen. Se haga desde el otro lado, pero se ve que habrán dicho algo que no sabe nadie, solo nosotros. Y resulta que es que... lo que sea, me da pela. Seguimos. Vale, por aquí. Why didn't the Dragon King use these old defenses? Boss fortifications? No. He might send Esta his es la puerta que... to hang banners and crap. But these aren't fancy enough for him to live in. They don't make him look powerful. Claro, recordaos que esto era una antigua fortaleza de los guardas grises. ¿De la edad de las tormentas era esta o algo así? No me acuerdo exactamente, pero hace ya tela. Un momento, ahí hay como un saliente para atrás. A ver. Ah, pero no puedo subir. No puedo subir, tío. One may still follow the Qun while climbing. Know your body. Know Buah, parkour, chaval. Know your next handhold. Always telling me how to do everything. And now you're using what she taught you to find her. There's still stuff I gotta tell her. No. Ropa de cuero decorada de canalla. Pues vaya truñaco, la verdad.
Estamos yendo aquí atajos por un tubo, ¿eh? Y aquí he visto esto desde abajo. And this is the way. This is the fucking way, man. Stop. Only the worthy Dios, me dan el aire, tú. Hijo de puta. Me ha pegado en todo el aire, tú. Bueno, aquí no les puedo tirar ni hostia, ¿no? No, espérate, a lo mejor en algún lado lo puedo meter así. Un momento. Vale, estoy por ti ya. Ah, ha muerto. Guapo. He hecho barra ahí, Tortilla. Bueno. Whenever you're ready. Someone follow up. On to you. Perfecto. Aquí hay un cofre aquí dentro. Que lo he visto yo. Lo he visto yo. Estás aquí dentro. A ver. No. Lo que quisiera hacer es a ver si puedo subirme aquí al bordillo. No, pero sin bajar del todo, pedazo de inútil. A ver, un momento. Salto de canto. Ahí estás. Si yo salto de canto y me subo aquí arriba. No puedo. Y desde aquí. Ojo.
Página de diario desgastada. ¿Qué de escaleras? ¿Qué vistas? ¿Pero qué de escaleras? Guarda Mel Carabú. De la edad del acero. Pues no tengo ni idea de cómo pillar ese cofre, chavales. Esta roca parece que se pueda quitar de aquí en medio. Y Harding no la puede quitar. Así que no tengo ni idea, chaval. Ándalo. Mira, hay una bomba de esas. Pero claro, tengo que tener visibilidad para poderla activar. A no ser que la pueda activar desde aquí. De alguna manera. Está ahí, ¿veis? Está ahí, tío. Pero no hay cojones. No puedo, tío. A ver desde el agujerito este. Aquí tendría que dejarme, tío. Se ve perfectamente. Aquí he hecho en falta un arco. Desde el agujero ese no entra el escudo ni de flies. Pues nada, que le peten. Me piro. There's our way in. Right. Let's go find your mom. And then throw that stupid tablet into this volcano and never talk about it again. Pues de puta, encima me lo resaltan ahora aquí arriba, ¿sabes? Es que creo que no llega tan lejos el escudo. Además de que no se activan así. Las tengo que activar. La tengo que activar con Tash. Un momento. ¡Qué buena! ¡No! A ver. No, he saltado mal. He saltado como el culete. Ay, casi. No he saltado ni siquiera sin ver dónde coño iba. Hostia, antes lo he hecho perfecto. Lo que pasa es que luego al subirme se ha tirado el gilipollas. Joder, me da por culo esto a mí, Es con la habilidad de Tash, ya. Sí, ya sé que es con Tash, pero no se puede. Lo habéis visto ya, no me deja. Desde el agujerito este se ve perfecto la puta bomba ahí, ¿sabes? Pero no me deja... No me deja, ¿veis? Que no puedo. Aquí tenía que poner ahí tabulador. Le das al tabulador, le das a Tash y pum, y lo petas. Pero no me deja, tío. No me deja, tío. Es que aquí se ve perfecto. Aquí se ve perfecto. Pero no le da la gana al juego. Incluso desde aquí. Aquí también se ve perfecto. Y desde aquí también se ve, pero es más complicado.
Sí se puede. Pues, tío, mira. ¿Lo veis, no? ¿Lo veis, no? ¿Veis que no me sale ahí nada? Si se pudiese, ahí pondría tabulador. Le das al tabulador y pum, y lo tiras. Pero no pone una mierda. A ver, desde el tejado si se ve mejor. Lo peor de todo es que será una puta mierda. A ver, ¿puedes subirte al bordillo sin tener que saltar al otro puto lado del sitio? Por favor. Ahora. Está ahí, tío, está ahí. Ha rebotado en el aire, tío. Se puede 100%. Pues me estáis vacilando. Literalmente, porque no puedo. ¿No estáis viendo que no me deja? No puedo hacerlo. Es desde ahí, es desde la grieta esa, ¿no? Es desde el que está roto, donde estabas antes de frente. ¡Que no! Joder, que no me deja, tío. Que no me deja. A ver. No dudo que a ti ya te haya dejado, ¿vale? Venga, pero... Tío, no ves. No me deja a mí. O se me ha bugueado o no sé qué cojones. ¿Es cerca o desde lejos? Es que no me sale en ningún lado para darle aquí al tabulador. ¡Eh! Os lo he dicho, que era una puta mierda encima. En fin. Os he dicho, todo esto encima va a ser un truño. Pum. En fin, chavales. Pues lo voy a tener que ir dejando. Primero porque tengo que cenar, luego tengo que sacar a los perros, luego tengo que prepararme para la misa. Así que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Me jode porque lo dejo a mitad de una misión y no poder jugar entonces, a no ser que me pire. Yo me puedo pillar de aquí si quiero ahora mismo, ¿no? En plan, si yo ahora mismo me quiero pirar, me puedo pillar si quiero. En plan, venga y pum, me piro, ¿no? Ah, no se puede viajar mientras estás en una misión activa. Fuck. O sea, literalmente no podré jugar hasta mañana.
¿Qué hago en eso, Kristin? Es con el tabulador activo. Es que tienes que tener el tab puesto y moviendo la cámara no te sale así. Es que no puedo, es verdad, no puedo mover la cámara cuando tengo el tabulador activo. No sé si es tema de PC. Si alguien juega en PC que me lo confirme. O a menos yo no sé mover. O sea, yo le doy al tabulador y muevo el ratón y no se mueve la pantalla. Se queda ahí pillado. Entonces no sé si... No sé. Es que en PC va como el culo o no sé qué pasa ahí. O se mueve con otros botones y no lo sé. También puede ser. En fin, chavales, que estoy viendo ahora que os estáis partiendo el culo. Esto va con un delay de la hostia, ¿eh? Por cierto. O sea, cuando estoy leyendo ahora que habéis visto que ha abierto que he petado la bomba al final. O sea, fíjate, no sé si habrán como, ¿cuánto? 1 minuto y medio de diferencia. Una locura. A veces no hay tanto, ¿eh? Depende del día, supongo. En fin, chavales, rapidito, me tengo que ir. Os espero que os haya gustado el directo, ¿vale? Mañana más. Mañana más y mejor. No sé si a la misma hora o de noche. En todo caso, ya lo veréis, ¿vale? Buenas noches, que descanséis, que gane el Barcita, como siempre, y nos vemos en el siguiente directo, ¿vale? Hasta luego, deu, chavales. Y gracias, Miguel, por cierto.